Leopoldo Mendívil López. A la orden. ¿Qué es para ti Saltillo? Saltillo es el lugar donde nació mi padre. En 1942, el 11 de mayo, y por eso le tengo tanto amor a Saltillo y a Coahuila. O sea, es en cierta forma también mi estado, mi ciudad, y les tengo un cariño muy grande. ¿Pero cuántos libros tienes? Tengo 9 libros. Bueno, incluyendo el primero que hice que no lo publicó nadie, ese sería, si incluyéramos ese, serían 10. 10. Fíjate que, lo veníamos platicando como tienes un estilo de escribir muy particular en el sentido de que cómo juntas el pasado con el futuro o incluso el presente a través de un relato histórico muy dramático y tratando de enseñar quizás un poco de historia y de la nueva historia. Y de hecho, creo que es un movimiento que tiene algunos años de quitarnos esos tabús, de quitarnos esa historia oficial mexicana. ¿Por qué si hay tantos datos, hablando en general de los libros que tienes, por qué si hay tantos datos no existe este consejo académico? ¿Por qué seguimos teniendo la misma historia de hace 30 años, de hace 40 años, cuando ya realmente ya hay datos que comprueban otras cosas? ¿Por qué el gobierno como tal no mejora estas narrativas? Ahora que llegó el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, no esperaba que se diera ese cambio, porque llegaron personalidades antisistema que peleaban precisamente eso y siguió con las mismas narrativas. Y al contrario, se empoderaron sobre próceres que quizás eran un poco cuestionables. ¿Por qué no ha existido este cambio en México? Bueno, querido Enrique, has hecho una pregunta titánica, porque la verdad es que yo lo que creo, ¿sabes qué? Es que en todos los países hay un uso político de la historia, y eso en todos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una historia oficial tremenda. O sea, en Estados Unidos nunca se le dice a un niño que, por ejemplo, la guerra civil la financiaron los británicos, o sea, Inglaterra. Sí. Porque si se le dijera eso a los niños, lo que ocurriría es que, pues, ¿para qué quieres hablar mal de un país que ahorita es su mejor aliado en el mundo? Entonces, mejor eso lo ponemos bajo la mesa y solo se les dice que era porque existía la esclavitud en el sur y que Lincoln quería liberar a los del sur. Y bueno, en realidad, o sea, eso es tan falso, tan totalmente falso, que cuando terminó la guerra civil, lo que hicieron los gringos, Lincoln, fue demandar a los británicos por haber metido dinero y por haber fabricado 4 de los barcos que usaban los confederados. Pero todo eso ahorita está debajo de la alfombra, porque a la gente es mejor idiotizarla con el tema de una historia que favorezca a nuestros actuales aliados y alterarla. Entonces eso ocurre en todos los países. Y México, pues, no ha sido la excepción. Y yo creo que desafortunadamente la historia es secreta. O sea, es decir, la historia, ya cuando le quitas todas estas decoraciones, toda esa manipulación, queda algo donde no es claro quiénes son buenos y quiénes son malos. Y yo creo que para un gobierno en general es más fácil que la gente se pueda agarrar de un héroe, que puede ser Madero o Hidalgo o Juárez, y que digas, ya, mejor ahí dejémosla. Porque mientras más vamos investigando, más va apareciendo que no eran tan héroes. A la mera hora yo comparto contigo, porque tengo el gusto inmenso de haber platicado contigo muchas veces, pero a la mera hora hace más libre a un país que la gente sí sepa, que la gente sí sepa cómo fue realmente la historia, para no repetir los errores. Pero como la gente en sí absorbe poco, a un gobierno le conviene que absorban ese poco totalmente acorde al sistema de gobierno, que respalde las políticas del sistema imperante. Sí, porque ahorita se está cuestionando mucho la figura de Juárez, por ejemplo, que estabas platicando también en la época de Lincoln, pero ya se generó, porque precisamente el prócer de este gobierno es Juárez, o sea, todo está alrededor de esa narrativa. Pero cuando vas un poco más profundo, Juárez no es lo que parece ser. Por ejemplo, hay temas como que fue presidente sin elecciones y murió en el cargo, que firmó tratados con Estados Unidos totalmente leoninos, donde entregaba mucha parte del país. Cuestiones así que tampoco habría que ver el contexto y las circunstancias, ¿no? Pero
no existe quien marque esa línea. Vamos a suponer este gobierno o en el gobierno de Peña, ¿quién dice que se mantengan las cosas ahí? ¿Existe un grupo ahí medio extraño que toma esas decisiones o el presidente las toma? ¿Quién dice sí y quién dice no? Alguien tiene que tomar esa decisión. Qué gran pregunta. Bueno, yo creo que ahorita en nuestro gobierno, sí. Bueno, quiero decir, en el gobierno actual es como más sencillo identificar quiénes son. Y son 4 personas. Una de ellas es el presidente. Ajá. Otra de ellas, lo digo con respeto, su esposa, que obviamente, y lo digo con respeto y admiración porque es una gran historiadora. Otro sería, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo, y otro es Pedro Salmerón. Okay. ¿No? Que ellos son básicamente, claro, no quiero decir que sean los únicos, pero serían, creo yo, los que marcan la línea. Sí, si fuera un barco, ellos son los que están en el puente, en el puente de mando, definiendo quiénes son estos héroes. Creo que el propio presidente es el que tiene muy claro, desde antes que todos los demás, cuáles eran esos 4 héroes que él considera y que son los que están. Por ejemplo, Ricardo Flores Magón, que ahorita este año es el que aparece en las mañaneras allá atrás. También tiene una historia, y no lo digo, no es con la intención de demeritarlo, pero también vale la pena hablar del secreto de Ricardo Flores Magón. Sí. Es un cuate que de hecho, por ejemplo, él sí se arriesgó a muchos peligros por decir la verdad, como quien dice en su periódico, Regeneración. Pero, por ejemplo, cuando ya resultó que Francisco Madero quedó como presidente, él dijo que él era también un traidor, que él también debería de ser depuesto inmediatamente. Ahí, digamos, tal vez no lo cuestionamos. Pero entonces cuando uno se pregunta, a ver, para Ricardo Flores Magón, ¿cuál sería realmente un buen resultado? La revolución, ¿cuál sería? Y él en sus escritos lo dice, que es desposeer a todos los que tuvieran una propiedad, quitarlos, que no haya jefe. Y cuando tú lees los escritos de Ricardo Flores Magón, dices, ¿qué clase de país real? Por más de izquierda que alguien pueda hacer, por más que uno se diga... Sí, es una izquierda muy radical ese pensamiento. Totalmente radical. Sí. Era de lo que se llama el anarquismo radical. Y yo te preguntaría, mi querido Enrique, ¿tú qué piensas? O sea, si se pusiera en marcha eso, ¿qué sociedad viviríamos? No, bueno, ¿Cómo sería? Lo que se ha intentado similar nunca ha funcionado. Que no han sido tan radicales de anarquistas, pero no existe ningún país en el mundo ha funcionado con un esquema similar incluso, ni siquiera te estoy hablando igual. Sí, ¿no? No, entonces, entonces esas 4 personas marcan esa pauta, que sí me sorprende un poco de Paco Ignacio Taibo, porque, a mí me gustaban mucho sus documentales que se acaban en Netflix y esas cuestiones, que era muy similar al proyecto que tú tienes en tus libros, de contar las historias verdaderas y quitarnos eso. Pero ya que está en el gobierno, no lo veo... pues como que haciéndolo. Es que fíjate, lo que estás diciendo a mí se me hace importantísimo porque hay una frase en la película de Batman, ¿no? Que es donde dice, tú puedes ser un héroe, pero si vives más de la cuenta, te vuelves en el tirano, que será derrocado por otro héroe, ¿no? Sí. Y, ejemplo, lo que pasó con Porfirio Díaz, que él era un libertador en su momento, como tú decías, que se estaba perpetuando Juárez y de repente apareció Porfirio Díaz como el justiciero joven que quiere quitar a los tiranos, y pasaron 30 años y ahora él era el tirano, claro. Y la historia se vuelve cíclica. Yo siento, y no en el afán de criticar así gratuitamente, pero Paco Ignacio Taibo, por ejemplo, él en su momento era tal cual el ir contra el sistema, pero ahorita él es el sistema. Y están la historia juzgará o el presente, cada quien de los queridos amigos que están viendo Crónicas Atómicas sacarán sus propias conclusiones de cuál es el comportamiento en los hechos. Si en los hechos se está abriendo el debate o se está creando la imposición. Porque lo único que creo que cualquiera que amamos, por ejemplo, tú y yo somos comunicólogos, nuestra sangre es de que se favorezca el debate, la discusión. Cuando ya no favoreces la discusión sin pleito, entonces ya no estás en la democracia. O sea, la democracia sería el que se abra al debate todo y que no se esté imponiendo, ¿no? ¿Cuál es el proceso para ti? Nunca he escrito un libro, espero algún día hacerlo. ¿Cuál es el proceso? Y serán excelentes. Te agradezco mucho, pero ahorita por lo pronto solo en ideas. Pero ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo eliges el tema? ¿Lo escribes? ¿Lo escribes en la noche?
y de repente hay un guión, se lo presentas a una editorial. ¿Cómo funciona a todos los que nos escuchan, que quisieran escribir un libro, que tienen ahorita 20 años, que tienen 25 años? ¿Cómo es el proceso? ¿Y cómo les dices? ¿Cómo les enseñas? Bueno, yo les diría que mi papá es periodista, sí, nacido aquí. En Saltillo. Que creo que no se le da el reconocimiento aquí en el estado como merece. Ay, pues sería sabes lo feliz que él estaría. Sí, no, es una persona muy amigo de Manuel Bendía. Sí. Manuel Bendía, que ahorita tiene un documental buenísimo en Netflix. Fue también tu padre de comunicación con Porfirio Muñoz Ledo, me parece. Sí, claro, en la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo es un comunicólogo muy importante coahuilense y no creo que le han dado aquí en el estado. Es que lo que pasa es que nació aquí, sí, y muy chavito se fue a vivir a Durango. Entonces, básicamente su vida la hizo allá en Durango, sí, ya antes de irse allá al DF. Pero él siempre le tiene un cariño muy grande a Saltillo, siempre. Sí. Es más, lo vi hace 2 días, lo vi ayer, y me dijo: dale un beso a la tierra, y tengo que hacerlo, lo sí, haré en el aeropuerto. Sí. Le voy a dar un beso al piso. Sí. Sí, porque él me lo pidió y él hace cosas como esas. Sí. Pero fíjate, él es escritor, él es periodista, y yo, la verdad, yo viví un poco eso todos los días de la vida, inclusive la escena mental. Tú creo que incluso estudiaste ingeniería química un rato, ¿no? Sí, me metí estuve 1 año y medio estudiando ingeniería química, pero pues no, la neta es que, yo me metí ahí en parte porque yo no quería ser un clon de mi papá, ¿no? Yeah. Lo admiro mucho a mi papá, pero no era... Querías buscar un camino diferente, ¿no? Claro. Sí, pero a la mera hora acababa yo haciendo los videos, sí, escribiendo en la revista de la universidad. Yo creo que muy como tú. Sí. Tú eres comunicador de que tu sangre hierve de estar haciendo cosas como este magnífico estudio. Gracias. Y este super podcast. Gracias. Pero... La el proceso creativo del libro, ¿cómo se hace? ¿Cómo se proyecta? Mira, yo pienso que primero... ¿por qué te tuvo libro Secreto Azteca? Vamos a ponerlo como ejemplo. ¿Cómo nací? ¿Cómo de repente dijo, voy a hablar de la historia de Nezahualcóyotl? Que ahorita vamos a hablar un poco más adelante del libro. Pero ¿dónde? O sea, nada más así. ¿Escribes? ¿Cuánto tardas en escribirlo? Llegar al proyecto. Digo, no sé cómo es un proceso para escribir un libro, la verdad. Pues mira, la neta es que la culpa es de mi mamá. Porque cuando yo tenía 8 años o algo así, me llevó a Chapultepec y así como siempre que vas a Chapultepec, pero había unas cabezas olmecas. Y yo dije, ¿qué es esto? Porque estaban rarísimas, ¿no? Y entonces, se me hacía como de la Guerra de las Galaxias esas cabezas. No todas eran olmecas, había una huasteca. Hoy ya sé cuáles son las diferencias, pero yo pensaba, ¿qué es esto, no? ¿Qué seres son que parecen aliens, no? Y entonces le pregunté a ella, oye, ¿qué es esto? Y dijo, es que aquí, antes de que existiéramos nosotros, antes de que existiera México, había otra civilización aquí que desaparecieron. Y eso nos quisieron esto. Te juro que en ese instante me quedé obsesionado. Porque primero yo, no sé si a lo mejor para otros sea tan importante, pero para mí fue de que, cómo había antes otra humanidad aquí, otra civilización. Ya desde entonces yo me volví un súper obsesionado de las culturas prehispánicas. Pero ya digamos, se quedó como simple obsesión. Y yo me iba a la zona maya, me la exploré como 3 o 4 veces. Pero lo que pasa, querido Enrique, es que hubo un día en que yo estaba trabajando en el Infonavit a cargo del área de prensa. Pero en los ratos libres yo leía de lo que me gusta, ¿no? De arqueología y lo que sea. Y un día estaba leyendo un libro de el británico Nigel Davis, que se llama Los Antiguos Reinos de México. Y es un libro que es simplemente de información sobre los olmecas, toltecas. Muy general. Muy general. Pero hubo un párrafo que de repente decía que justo antes de crearse el Imperio Azteca, había muchos reinos en combate. Y de repente... uno de los que estaban en combate era el de Texcoco y el otro era de Azcapotzalco. Y que el papá de Nezahualcóyotl fue asesinado por el de Azcapotzalco. Tezotzómoc, exactamente. Y que básicamente tenía 15 años el chamaco y que tuvo que estar prófugo durante 10 años, pero que después de los 10 años regresó con 250,000 hombres para vengarse y que triunfó y así se creó el Imperio Azteca. Un párrafo. Cuando yo leí ese párrafo dije, ¿por qué no han hecho esa película? O sea, esto es como la historia del rey Arturo o del rey David. Y pensé, sí, voy a hacer esto, quiero hacer este libro. Pero eso fue hace 20 años.
Ese es el... ¿Y cuánto tiempo te lleva? ¿Ya haces primero un guión? ¿Piensas, se va a tratar medio de esto, una historia? ¿La escribes? ¿Cuántos meses, semanas o días te lleva un primer borrador? Mira... Que imagino que es el que llevas a una editorial, ¿no? El primer borrador. Sí, bueno, en la editorial básicamente, y más ahorita, dicen, tú tráemelo ya terminado. Porque ya se ha vuelto un poco como cuando, haz de cuenta, antes Domino's Pizza eran empresas familiares, ¿no? Y ahora es ya como que fabriquemos 4,000 pizzas por hora. Entonces ahora es más... Ahora hay que tener más sistema. Haz de cuenta, ya los primeros libros casi surgieron cada uno a su manera, pero ahorita, por ejemplo, que voy a hacer uno sobre Villa, y de hecho está en proceso de investigación, más o menos la idea es, primero, colectar la información, o sea, primero leer la historia, de conseguir todas las fuentes posibles, eso se puede llevar eso pues puede llegar a durar 6 años. En el caso de Secreto Biblia, sobre cómo se escribió la Biblia, ese sí fueron literal 6 años, claro, mientras hacía otras cosas, pero en un caso como esto de Villa, creo que va a ser menos. O sea, van a ser 4 meses, porque tengo que hacerlo en 4 meses. Okay. Pero básicamente es colectar toda la información posible, sacar notas. Por ejemplo, ver quiénes son los protagonistas que van a acabar siendo que van a narrar, que van a contar esa historia, que van a vivirla. Exacto. Pero, ¿y ya sabes tú ya sabes el final antes de empezar el libro? Sí. Mira, por ejemplo, es más, no debería decir el spoiler de pero el spoiler del que va a ser de Villa, ese lo estoy haciendo con mi queridísimo Wenceslao Vargas Márquez. Es como los Estados Unidos son los que dieron la orden de matar a Villa. Okay. Y para eso utilizaron a organizaciones secretas de aquí de México. Pero tú te das cuenta que para que vean más o menos el proceso creativo es, primero, si se cuenta la historia tal como está en los libros de historia, pues va a ser aburrida. Claro. Porque la gente va a decir, sí, Francisco Villa, nacido en el año de tal, todo eso es lo que ya la gente dice. No, en este caso lo que uno piensa es, a ver, el momento clave es cuando lo matan. Entonces se cuenta, el principio del libro no es cuando nació, es el momento en que su chofer, su asistente, este hombre Miguel Trillo, le abre la puerta y no se preocupe, jefe, todo va a estar bien. Y este cuate dice, ¿de veras? ¿Puedo confiar en ti? ¿No va a pasar nada? Y el otro güey cierra la puerta como que dice, prepárate, o sea, te voy a llevar a una trampa donde te van a matar, pero eso solo lo sabe el lector. Y el resto va a ser el cuate, la conversión adentro del carro y escenas en la embajada de Estados Unidos, en México. O sea, digamos que... bueno, la parte que... O sea, entiendo que tu concepto del nuevo libro va a ser más bien como el ciudadano Kane y Rosebud. ¿Qué es Rosebud? Maestro. Yes. Es que eres un picudo. Sí, exacto. Qué bien. Es que fíjate, es el mejor modelo narrativo. Orson Welles ahí se pulió. Sí, es una película, es de mis favoritos. Se pulió. Sí. Porque es una novela de investigación. O sea, es una historia de un misterio, ¿no? Y en un libro, lo presentes, ahí está el libro, te dice literal, está publica en Penguin, que a mí se me hace una super editorial, tiene muy buenos libros. La mejor. Y lo leen, te dicen, está bueno. ¿En cuánto tiempo? Sí, literal, todo depende. El primer libro, para dar un ejemplo, cuando todavía no has pegado, como quien dice, yo llevé un primer libro que se trataba sobre la tecnología del cerebro y lo que está haciendo el gobierno gringo, el Pentágono, tipo como lo que está haciendo Elon Musk ahorita. Bueno, sí. Eso fue mi primer libro. Yo llegué a las editoriales y para entonces nadie sabía quién era yo y literal me batearon, ¿eh? O sea, en aquel momento me batearon. ¿Pero te batean porque no te conocen o porque el libro no era suficientemente... Ni siquiera lo leen? Bueno, sí lo leyeron y es más, lo increíble es que, puedo decir el nombre, mi tocayo Leopoldo Lezama, que estaba en la misma que ya edita todos mis demás libros, él me dijo... y es más, si quieres un día invitarlo a ver si él dice que no. Claro. Él me dijo que era de los mejores libros que él había leído, pero que el consejo editorial no lo aprobó. Yeah. Y yo hasta le dije, no manches, déjame hablar con ellos, ¿qué puedo hacer? Y dijo, no, es que no se vale aquí, el proceso de aprobación es casi como el cónclave. Yeah. Entonces, y es donde uno dice, oye, estoy rifándome la vida, yo le dediqué meses a hacer esto, y si no lo aceptan, yo hasta renuncié a mi trabajo. Yeah. Porque yo quería ser escritor y todo, y cuando dijeron que no, yo pensé, a ver, ¿a quién hay que ir a sobornar? Sí. Bueno, quiero decir, a convencer, ¿no?
Pero el caso es que no se pudo y él me dijo, es que a veces pasa. Y el argumento que él me dio es que era un libro que era de ciencia, estaba basando en datos reales, pero era como que de ciencia ficción. Y él me dijo, es que mira, si te llamaras Stuart Hameroff, o que dirían, sí, claro, pero si eres Leopoldo Mendívil, un mexicano, ¿qué vas a estar hablando de ciencia? O sea, la gente no lo va a decir, ¿qué onda? O sea, en ese tipo de temas hay un malinchismo y no ha desaparecido. Yeah. Entonces, esa entre otras, también el título del libro estaba medio mal, no estaba bien mercadotécnico. Entonces, cuenta que lo que pasó, mi querido Enrique, es que yo, la verdad sí quedé súper depre después de eso. Yo me la había rifado, había renunciado a mi trabajo, aposté todo, ya tenía pues ya había tronado en un matrimonio y ahora estaba prometido con una mujer maravillosa que es mi esposa actual, y que ella confiaba en que sí, lo vas a lograr y todo. Y de repente, no nada más fue en Penguin, me votaron en Planeta, en Urano, todas las que fui a ver, y todas con el mismo argumento, es que aparte es un libro muy científico, y eso que yo había clonado ya desde entonces el modelo de Dan Brown. Pero para algo, y es más, no es por nada, se llama Psycho y es el mejor libro que he hecho. Es el que no han hecho las editoriales de México. Yeah. Pero lo que pasa es que ellos me decían, casi que... No hay como un mercado muy específico todavía, sí. Y menos de un autor mexicano. Así es. Y todavía sigue sin haberlo. Sí. Entonces, haz de cuenta que yo estaba ahogado. Y me acuerdo que uno de ellos, no me acuerdo cuál de las editoriales, me dijo, si tú escribieras, fíjate lo que me dijo, si tú escribieras sobre Chespirito o sobre Cuauhtémoc, sí se vende. Y yo pensé, ¿what? ¿De Chespirito? Te juro, salí súper deprimido. Neto, y yo les había dicho, ya sabes, ¿no? A mi mamá, a mis hermanas, a mi prometida. Sí, ya voy a ir a la reunión. ¿Cómo hablas con ellos después de esto? Yo, hasta me decían, ¿cómo te fue? Yo, ahorita les digo, ¿no? Y yo mientras pensé, ¿en qué me metí? Pero claro, yo pensé, ok, fracasé con uno, pero vamos a pensar, y entonces... Y ese queda ahí, dices, bueno, vamos a... Ok, no jalo. El siguiente. El siguiente fue un regalo de Dios, querido Enrique. Ajá. Porque ocurrió lo siguiente. O sea, yo tengo la bendición de que mi tatarabuelo fue Bernardo Reyes, que fue gobernador aquí en Monterrey, en Nuevo León. Sí. Y yo toda la vida me había oído la historia de mi mamá. Una avenida importante, por cierto, en Monterrey. Sí. Pues fue un gobernador durante 20 años. Y yo había ido hasta el cansancio la historia de mi mamá diciéndome que él no había sido un criminal como la historia oficial dice. Porque lo tachan de que era un criminal porque él se levantó contra Francisco Madero. Sí. Y sí, en la escuela a mí me decían que mi tatarabuelo era un criminal, ¿no? Un traidor. Y ella siempre decía, no. Y en eso, esto fue más o menos en el año de 2009, cuando pasó todo esto. 2008 o finales de 2008. Y en eso empezaba yo a ver los letreros que decían, el bicentenario se acerca, porque iba a ser el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, y el gobierno de Felipe Calderón le metió todo. Sí. Y de repente yo empezaba a ver bicentenario, y el centenario y la revolución y todo, y ya no me acuerdo quién fue, alguien que yo le estaba platicando lo de Bernardo Reyes, y en eso me dijo, oye, ¿por qué no haces eso, güey? Y yo pensé, Dios es grande, ya se me acaba, eso es lo que voy a hacer un libro de esto. Porque, me venía a la cabeza eso de que haz un libro sobre Cuauhtémoc o sobre Chespirito, y pensé, pero entonces haz cuenta que la base de la información que me había dicho mi mamá, como bisnieta de Bernardo Reyes, era que los gringos le habían ofrecido a él apoyarlo para tirar a Porfirio Díaz. Que él había dicho, no, yo no. Y que entonces fue cuando fueron con Francisco Madero para hacerle la misma oferta. Sí. Y yo pensé, ay, güey. Entonces, haz cuenta que me dediqué como 3 o 4 días a estar buscando la información, porque siempre puede pasar que tu familia dice mentiras sobre tus antepasados, ¿no? Para inflarlos. Y de repente empecé a leer 2 o 3 libros y era cierto que todo se fraguó en la embajada de Estados Unidos. Y entonces ya me puse a entrevistar a mi tía, la nieta de Bernardo Reyes, y pensé, sí está. Y resulta que toda la información es cierta. Fue un complot de Estados Unidos. Y ya lo único que quedaba pendiente era qué nombre ponerle, porque pensé, no le puedo poner, al otro le había puesto un título Psycho y fue un fracaso. Entonces, ahí es donde entra el tema de por qué me encanta este set que has creado, porque yo pensaba, ¿cómo le ponemos? Historia verdadera, la historia detrás de la revolución, y en eso mi mamá, que en paz descanse,
ella me dijo, si te gustan cosas como Matrix, Star Wars, tiene que ser así. Sí. Ponle 2 palabras, 2, nada más. No de que la verdadera historia de qué pasó el complot. Y entonces estábamos pensando y me dijo, ¿cómo resumes a lo más esencial todo esto? Y de repente me puse a escribir hasta que quedó Secreto 1910. Uh-huh. Y lo hice con ella, ¿eh? Y pensó, me dijo, esto es, ya, tienes la marca. Eso es lo que sí se puede vender. ¿Cuál es el primer libro que se hace bestseller? Ese. Secreto 1910. Sí. Pero hay varios hay varios tips, mi queridísimo Enrique, que sí, pues hay que compartir con los queridos amigos de Crónicas Atómicas, porque yo también tuve mucha suerte con ese libro. Primero era que sí era una historia como que el secreto de que realmente los gringos financiaron la Revolución Mexicana. Sí. Pero el también yo pensaba, no me puede pasar lo mismo que la otra vez, que yo fui a la editorial, se lo di a un consejo y los consejos te botan. Y yo estaba leyendo en ese momento un libro de Donald Trump que dice, atrévase a ser millonario, ya sabes, ¿no? Sí. Pero resulta que sí es cierto lo que dice ese libro. Y en una de las partes de ese libro decía, nunca hables con los de abajo, tú busca al de arriba, o sea, al mero de arriba. Y yo pensé, ya no voy a ir con los que son el comité de selección. Es como cuando vas a una empresa y que ve ahí a los recursos humanos y a que te baten. El libro de Trump dice, tú ve con el director, ve cómo te metes a donde juega golf, te le metes ahí o le vendes o lo que sea, pero te tiene que conocer el director. Y tal cual, yo pensé, tengo que hablar con el director. Voy a seguir el consejo de este tipo, de Trump. Y eso que todavía no era él presidente. Sí. Y la otra cosa es la imagen de la portada. Yo pensé, lo primero es que también pensé un eslogan que era el eslogan era, la Revolución Mexicana no fue planeada en México. Y no sabes cómo ese eslogan fue la clave. Pero sobre todo, porque yo pensé, voy a tener muy pocas oportunidades de ver, por ejemplo, al director general de las editoriales, algo que sea tan impactante, que no haya chance de que me digan que no. Que te cuestionen, claro. Exacto. Entonces pensé, ahí es algo como lo que vi aquí afuera en tu gran estudio. Un banner. Yo aprendí la táctica de que a donde vayas, haz un banner que puedas llevar plegadizo y que lo pongas y que se vea una imagen sobrecogedora. Sí. Entonces, a mí me gusta el diseño, o sea, como a ti, ¿no? Sí. Y entonces, yo en un taxi, un día, un día fui con un cerrajero porque perdí las llaves, ¿no? Y entonces no había cómo entrar a la casa y el cerrajero resulta que era un luchador. Era luchador. Y yo le dije, a ver, él vio que estaba haciendo yo dibujos y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no, el libro de la Revolución y que la Revolución no fue planeada en México, se llama Secreto 1910. ¿Qué harías tú de portada? Y él me dijo, pon una máscara. Pon una máscara. Dijo, eso es lo que hacemos los luchadores. Primero, tienes que crearte tu imagen, tu ícono. ¿Y cómo va a ser? Y me enseñó el de él, que era como tipo el depredador, el Predator. Y entonces me dijo, hazte algo, tiene que ser así la portada de tu libro, algo que tenga ese poder. Y entonces yo dije, ay, güey, a ver. Y haz de cuenta que me ocurrió como un relámpago. Pensé, ¿qué es lo que representa la Revolución Mexicana? Pues la calavera esa de Posadas, que es un cráneo con un sombrero charro. Pero, siguiendo el consejo de él, dijo, ¿cómo se lo vendes a la nueva generación? Y pensé, que parezca como alienígena, que se vea la misma imagen de la máscara de la Revolución Mexicana, pero como si fuera haz de cuenta, estuvieras viendo los Transformers. Sí. Un metálico. Y cuando tú ves esa portada, se ve súper antiguo y súper moderno. Porque parece que estás viendo una combinación de Terminator y los Transformers, pero con sombrero de la Revolución Mexicana. Sí. Y dice Secreto 1910. Entonces es donde ya te dice, esto es una historia antigua, pero te la vamos a contar totalmente nueva. Como si nunca lo hubieras sabido. Y ya cuando tuve todo eso, la estrategia fue, y les digo porque una cosa es escribir el libro y otra es venderlo. Yo pensé, ya no me puede pasar lo de la otra vez que me rebotaron de esa manera horrible, ya no me puedo dar el lujo de 2 fracasos. Yo ya había apostado el rancho, sí, claro, ¿no? Y el caso es que hice mi banner y dije, tengo que hablar con el director general de las editoriales, voy a seguir el consejo de Trump. Entonces hice el banner con esa portada, con ese eslogan y de ese nombre, y tal cual, fui sin cita a ver al director general. O sea, fuiste y te paraste ahí. Me paré tal cual y puse el banner, o sea, lo expandí y le dije a la recepcionista. Ahí me dijo, ¿y usted qué?
Dije, no, es que quiero... mandé a hacer una versión del libro así cuenta tamaño chiquito. Ok. En el Office Max. Sí. Y dije, y le puse un moño y dije, es que quiero ver al director porque lo quiero invitar a la presentación de mi libro. O sea, no dije, quiero que lo publiquen aquí, sino quiero invitarlo a la presentación del libro. Y dijo, déjemelo. Dije, no. O sea, yo acordándome de todo lo que decía el libro de Donald Trump. No. Dije, no. Por favor, lléveselo. Y que él, si le gusta, le atrae, dígale que estoy aquí. Yo voy a estar aquí hasta que me diga que no o que sí, voy a estar aquí. Y entonces, mientras el banner estaba puesto, pero le puse el eslogan y que se ve la foto del embajador y dice, él lo planeó todo. Revolución Mexicana. Y entonces los que llegaban a la editorial, todos se quedaban viendo el banner. Oye, a ver, ¿cómo? ¿Quién planeó la revolución? Y ya ellos les echaba el rollo. Mira, es que en 2-3 minutos ya había como, no sé, 10 personas viendo eso. Entonces la secretaria, la recepcionista dijo, oye, pues yo creo que está bien el libro porque aquí está todo el mundo viendo eso. Y entonces yo le dije, nada más dígale que es un regalo, que quiero platicar con él, porque quiero invitarlo a la presentación. ¿Cuál presentación? Todavía no había nada. Pero el caso es que ella subió con el libro y de repente baja y me dice, sí, tiene 5 minutos. Y yo dije, puta. Con eso tengo. Agarro mi banner y lo estaban viendo gentes y me metí al elevador con todo el rollo y subí. Por eso sí importó mucho el diseño. Por eso cuando yo vi tu set, me enamoré de este. Es el mejor set que he visto en el mundo. Porque es que una imagen dice más que 1000 palabras. Claro. Y en un libro, o sea, yo lo que ahora veo es todos los cuates que llevan sus libros a que los revisen en las editoriales, les llegan como 300 libros al día. Y todos son un manuscrito que tiene un título hecho. O sea, entonces, dicen que está mal que lleves una portada porque eso vicia a los que juzgan. Pero es que es lo que te da el gane. Si tú pones, es más, ahí les va un secreto, yo pude haberle dado el libro así nada más, pero es muy diferente si le pones un moño. La forma es fondo, al final de cuentas. Así es. Y entonces te recibe el director, ¿qué le dijiste en 5 minutos? En 5 minutos. Me ayudó mucho que estaba entrenado porque los de abajo ya había calentado, ¿no? O sea, entonces ya llegué y le dije, porque lo que pasa es que ese banner es el que vendió todo. O sea, yo la verdad también ahí lo tomé de una amiga mía que vende seguros. Y que cuando llega y cualquier persona que ve, pum, despliega algo y de repente dice, por si quieres seguro de vida, por si quieres seguro de lo que sea, y se ve un cuate con un sol atrás y tu vida va a ser mejor. Entonces yo pensé, tiene que ser así, o sea, entonces cuenta que el banner estaba diseñado en que se ve la portada del libro, pero atrás se veía la embajada de Estados Unidos en la noche, y yo lo diseñé para que parezca, cuenta, sí es la foto de la embajada, pero lo arreglé para que pareciera como si estuvieras viendo una película de Viernes 13. O sea, se ve una ventana prendida y la luna, y o sea, se ve súper siniestro, y dice, aquí se planeó la Revolución Mexicana, y aquí está el embajador. Entonces, el director de la editorial se quedó viendo el banner, y es importante. Así me gané también a Oscar Mario Beteta. Esto se lo mostré a López Dóriga, y el puro banner habla por ti antes de que yo siquiera tuviera que abrir la boca. Se quedan viendo eso, y la combinación de la información y las imágenes ya solamente voltean y te dicen, ¿cómo? Explícame. Y entonces uno dice, bueno, ahí te va. Y ella se empezaba a explicar, es que los gringos querían quitar a Porfirio, porque Porfirio hizo un trato con Inglaterra, esa es la verdadera historia. Y que los gringos decían que, ¿cómo se mete Inglaterra? Es un territorio para Estados Unidos, México, o sea, es su patio trasero. La doctrina Monroe. Y cómo planearon todo, y cómo buscaron a mi tatarabuelo. Bueno, claro, en el banner puse la foto de mi tatarabuelo, para decirles, hombre, y le ofrecieron a él que le daban apoyo si él derrocaba a Porfirio Díaz y todo eso. Y cómo llegaron con y sale Madero también ahí. Entonces se das cuenta que ahí le platiqué toda la historieta. Y él se quedó viendo el libro que yo le había dado. Y me dice, a ver, ¿esto ya te lo está publicando alguien? Y le dije, bueno, tengo ahí una editorial. Yo había negociado con una editorial súper chiquita, hacer a su cuenta 400 ejemplares. Y dije, pero yo no le dije que eran 400. Dije, sí, bueno, esto lo hacemos con una editorial. Y así yo viendo. O sea, lo estoy haciendo con una editorial pequeña, pero yo vengo aquí para invitarlo a usted a la presentación, porque voy a invitar a la prensa. Y porque faltaban apenas unos días para que se cumpliera el centenario de la Revolución.
Y yo sí tenía que armar una conferencia. Sí, es el timing correcto era eso. O sea, el timing era, pero estaba medio apretadón, digamos, ya me había quemado un poco. Pero entonces es cuando él me dijo, ¿y qué te parecería una coedición? Así. Yo pensé, puta, o sea, yo dije, bueno, claro, yo creo que sería muy buena idea. Voy a plantearlo con ellos. Y me dijo, tómenle los datos, todo. Y yo dije, puta, o sea, salí de ahí y pensé, no puedo creerlo. Consejos de Donald Trump. Increíble. Si hubieras llegado a través del consejo editorial, no hubiera llegado ese libro. Es posible que nunca hubiera logrado nada. Y ese se hace bestseller. Sí se hizo bestseller, pero lo que pasa es que yo, digamos, el primer libro que hice, lo hice como que el libro que yo quería hacer. Que tú hubieras querido leer como tal. Eso, qué bien. Es el que yo hubiera querido leer. Pero para el siguiente, yo estaba desesperado. Entonces hice todas las... hay un dato más. Yo cuando estaba en la mera crisis... ¿Viste la serie El Padrino de Offer? No. Exactamente lo mismo le pasó a Mario Puzo. Necesitas verlo. Es exactamente así. Y justo ayer vi el anuncio. La voy a ver, gracias Mario por Puzo, el consejo. y les recomiendo que la vean. Yo me digo, El Padrino es mi película favorita, conozco el tema. Niño le pasó, después de un fracaso de no me quieren publicar, está horrible, dicen, a lo que conoces. Dijo, pues conozco de la mafia, conozco de eso, yo crecí así, y escribe El Padrino. Me acuerdo mucho de tu casa, que no, maravilla. Y me acuerdo mucho de lo que me estás diciendo. A Mario Puzo le pasó, ahí lo vas a ver. Bueno, no te interrumpo. Entonces, se vuelve bestseller y ¿qué pasa en la editorial? Te hablan, oye, eres bestseller, o tú ya sabías y ya están todos contentos y qué buena decisión tomamos aquí todos. Pues mira, lo que pasa es que yo, como estaba tan desesperado que todo tenía que jalar, hay un punto que es que también mi mamá, bueno, yo le debo mucho esto a mi mamá y a la que ahora es mi esposa. Sí. Porque ellas dos, si no hubiera sido porque creyeron en mí, me dieron ideas increíbles. Sí. Pero una de esas ideas es que cuando yo un día ya le tuve que decir a mi mamá, no, oye, mi primer libro, o sea, ella vio que yo me renuncié a mi trabajo y me iba bastante bien. Sí. Y todo el mundo me decía, ¿qué güey eres? ¿Cómo renuncias a eso para ser escritor? Y yo pensé, o sea, todo el mundo decía, es que la probabilidad de que te vaya bien como escritor es como de 1 en 4 millones, pero la otra es que yo me quede en lo que no quiero el resto de mi vida. Yo sí creo que vivimos una sola vez. Sí. O sea, ¿cuándo más voy a hacer esto? O sea, o nunca lo haré. Entonces era cuando me acababa de divorciar y en ese momento pensé, pues es ahora o nunca. O sea, no me voy a quedar en un trabajo nada más porque me pagan bien y que muchos dicen, haz tus libros mientras haces el otro trabajo. No, en mi caso no se puede. Era gerente de prensa. O sea, es mucho jale, es mucho estar 24 horas. No puedes investigar. Y estás como lacayo del director general en el caso del Infonavit. Sí. A ver, ¿a qué hora se va el director general? Y se iban a las 12 de la noche. O sea, es un trabajo muy ingrato, la verdad. Sí. No da tiempo. ¿Cómo vas a hacer un libro y menos libros como estos? Pero ahí está. Cuando ya le tuve que sincerar a mi mamá porque dijo, oye, ¿qué pasó con tu primer libro? ¿Qué no, ¿se va a publicar o no? Y yo, es que hay un pequeño problema. Y le tuve que decir, bueno, me costó trabajo decirles, me rebotaron todas las editoriales. Entonces fue cuando, obviamente, y yo pensé, qué horror, qué momento. Fue un momento horrible para mí. O sea, que digan, este güey que se supone que triunfa en todo y ve, lo mandaron a la goma. Y entonces ella me dijo, ¿por qué no analizas lo que han hecho otros? Haz cuenta, así como lo que me acabas de platicar de Mario Puzo, me dijo, busca cómo le hicieron nosotros. Y yo pensé, ok. Y tal cual, pero yo pensé, estaba tan deprimido que pensé, putz, ya no sabía ni qué. Pero entonces sí lo empecé a hacer. Y en ese momento exploré la vida de, cómo le había hecho Dan Brown, cómo le había hecho Michael, el de la masacre en Columbine. Sí, Michael Moore. Michael Moore. Y básicamente tomé la estrategia de Michael Moore. Esta te va a fascinar. Porque Michael Moore, haz de cuenta que había hecho un libro y lo rebotaron también. Entonces, a la siguiente, ese es cuando ya uno actúa desesperado. Sí, el de Stupid White People, creo que es el que le pega, ¿no? Sí. Ese le pegó. Sí. Pero fíjate la estrategia. Lo que él hizo fue que escribió ese libro y en donde habla mal de Bush y de su amigo Rupert Murdoch, que es el director de Fox News. De Fox News, claro. Y de la editorial HarperCollins, que es parte del mismo grupo. Sí. Entonces, en ese libro habla pésimo de Rupert Murdoch, pero él llevó el libro a HarperCollins. Y lo metió el libro
y sabía que lo iban a rebotar. Claro. Porque habla de Rupert Murdoch. Sí. Entonces el güey instantáneamente, en paralelo, él organizó una conferencia de prensa con monjitas. No sé por qué monjitas, pero eran con monjitas y había 2 o 3 periodistas. Y o sea, todavía no sabía si lo habían rebotado o no. Pero en esa conferencia dijo, me están bloqueando mi libro en HarperCollins porque habla de bla, 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 porque habla de Rupert Murdoch y no quieren publicarlo. Y entonces se hizo viral en su momento. Y empujaron a la editorial. Sí, y hubo un momento en que ya se hizo rollo y que alguien está escribiendo y le están bloqueando el libro. Y entonces esto llegó a los oídos de Rupert Murdoch. Sí. Y entonces le dijeron que él era el director de la editorial. Y que es muy difícil, porque ahorita con las redes sociales es muy fácil. Sí. Sí, tenía que llegarte por noticieros. Sí. Entonces, bueno, ahora quizás lo más difícil es que ahora hay tanta cantaleta que hacer que algo llame la atención. Sí. Que algo destaque en este océano de pirañas, porque también tiene su dificultad ahorita. Pero básicamente lo que pasó es que cuando llegaron con el chisme con Rupert Murdoch, oye, hay un cuate que está haciendo conferencia de prensa, está saliendo en el periódico, que aquí estamos bloqueando el libro, porque habla de usted. Uh-huh. Y habla mal de que usted es amigo de George Bush y la guerra de Irak. Y él dijo, a ver, ¿y qué ha pasado? ¿Ya lo bloqueamos el libro o no? Y le dijeron, no, todavía no se hace el dictamen. Y dice, pues hagan el libro, no sean güeyes, ya tiene público. Uh-huh. O sea, él pensó como empresario. Claro. Aunque hablaba mal de él. Claro. Pero él dijo, si ya hay gente que lo va a comprar, publíquenlo. Y así es como lo hizo. Bueno, entonces cuando yo vi esa anécdota pensé, mi mamá tenía razón. Es lo que tengo que hacer. Y entonces como venía lo de que el bicentenario de la revolución, yo lo que pensé es, vamos a hacer una conferencia de prensa, ahí sí pido prestado para organizarla, pero que el eslogan, y hice un comunicado de prensa que decía, la Revolución Mexicana no fue planeada en México, fue financiada desde Estados Unidos y se va a revelar el día tal, el 16 de noviembre de 2010, o sea, faltando 4 días para que se cumplieran los 100 años, y hasta inventé que iba a venir el embajador de Cuba, porque aparece en el libro un embajador de Cuba y todo. Inventé, ni modo. Lo digo porque merecen la verdad, tu gran público de Crónicas Atómicas. Pero son los trucos que yo hice. Entonces, te das cuenta que se hizo esa conferencia, yo la organicé así y la verdad sí pegó, porque tenía el tema de ser escandaloso, como lo de Michael Moore, que era, aquí pues era de decir que todo lo que estaba diciendo el gobierno era una mentira, ¿no? Sí. De que la revolución y todo. Y entonces sí hubo mucha prensa. Entonces se hizo el evento. Y yo entonces dije, voy a invitar a los directivos de todas estas editoriales para que vean que sí es un evento súper picudo. Y eso que todavía no estaba ni publicado el libro. Todavía para entonces... Cuando pasa tú ni siquiera tenías el acuerdo acá para sí, todavía no. Yo entonces estaba presentando un libro que realmente todavía no existía como tal. Sino solamente 400 ejemplares. Pero mi intención era que el evento fuera el que convenciera a las editoriales. Sí. Entonces, ya hice el evento y fue tan rollo que luego hasta se me olvidó. Pero a la mañana siguiente, abro el Yahoo y decía propuesta. Y yo dije, ¿what? Propuesta Penguin Random House. Y decía que Grijalvo quiere publicar tu libro. ¿Puedes venir hoy? Y fue uno de los días más felices de mi vida. Ahí sí te fue muy bien en la reunión, supongo. Sí. Ahora, ¿cuánto se cobra en un libro? ¿Cuánto pagan en un libro? ¿1 peso, 10 pesos, 100 pesos? ¿Cómo funciona el negocio? Bueno, el negocio es básicamente que a los autores les toca más o menos el 10% del precio de venta que está en la tienda. Haz cuenta, si tú, de Secreto Azteca, por ejemplo, si no me equivoco, está en 299 pesos o 399. La verdad, ese precio lo pacta la editorial. Sí, ese lo define la editorial. Generalmente los escritores quisiéramos un precio mucho más bajo para que más gente lo pudiera comprar. Pero hay cosas en las que nosotros no podemos ni debemos de tener injerencia, pero sobre eso teóricamente es el 10%, le toca al escritor y el 90% restante pues se va a todo el proceso de la editorial, gasta un chorro. Sí. Casi la mitad del precio de venta se lo quedan los puntos de venta. O sea, por ejemplo,
Sambors, Gandhi, Porrúa. Y no es que sean, muchos han de estar pensando, qué gachos, ¿cómo se quedan con eso? No. Ellos tienen una estructura tal que es la que hace que tú veas el libro. O sea, cuesta, vamos a suponer, de 400 pesos. Ustedes, la editorial se lo vende a Gandhi 200. Y ellos lo venden, ellos se sacan 200 por todos sus puntos de venta, claro, que cuestan. Y usted, el escritor se lleva el 10% de los 200 pesos o de los 400 pesos. Sobre los 400, o sea, sobre el precio de venta final. Pero aquí bajo dos. Pero depende de que si eres bestseller, si acabas de empezar, o siempre es como general para cualquier escritor. Bueno, yo creo que varía del sapo la pedrada, pero creo que, bueno, con la editorial que yo trabajo es muy transparente en cuanto a eso. Y ahí la diferencia es, cuando es un libro recién salido, como este que está aquí, que es de este tamaño nuevo, toca el 10%, pero si es ya una reedición de bolsillo, ya nos toca 6% nada más. Y aparte, ya el libro en sí se vende más barato. Entonces ya ahí es donde ya empiezas a no ganar prácticamente nada. Escribirlo y empiezas a entrar a una espiral ahí medio gacho. O sea, no crees que, o sea, aquí por si creen que alguien se vuelve millonario con esto, deberíamos, pero además hay que añadir un punto. México es de los penúltimos lugares en índices de lectura en el mundo. Así es. Ese es el verdadero enemigo de México. Y ahí quería justamente llegar, justo como veníamos platicando. Está pasando una generación abajo de los 30 años que no están comprando libros, que no leen, que están consumiendo solo el tema de redes sociales, pero no cuestionan ciertos temas, o quizás no tienen temas favoritos del cual investigar, como que un poquito de todo. Y eso está afectando a la televisión y está afectando a los libros. Muchísimo. Pero hay un mercado que se está abriendo, creo, porque conozco mucha gente que le prefieren más los audiolibros. Porque están en el coche y prefieren escucharlo. ¿Qué está pasando desde tu punto de vista con estas generaciones con las que ya nos está conectando la parte histórica de muchísimas cosas? Porque este libro, lo pongo como es el más nuevo, Secreto Azteca o Secreto Maximiliano, debería hablar a las nuevas generaciones para que ellos aprendan lo que les enseñaron en la escuela no es la historia completa. Pero están muy alejados de eso. ¿Qué riesgos hay para el futuro en 20 años con estas generaciones que no están leyendo nada? Ya ni siquiera de la historia en la escuela, la historia oficial. No conocen muy bien a fondo las historias ni siquiera oficiales, menos las historias completas. ¿Cuál es el riesgo en 20 años de esto? Pues para México. A mí me encantó desde que platiqué contigo hace rato esto. Yo agradezco que hayas creado tu podcast porque va a ser poderoso para esta gran lucha por no solo la sociedad mexicana, sino la del mundo, porque, bueno, y un paréntesis hago, que todos los libros de un servidor, ahora sí, todos también existen en audiolibro. Por ejemplo, en el de Secreto Azteca, está en audiolibro, cuesta más barato que el libro normal, te lo echas en 10 horas, y está narrado además por Víctor Manuel Espinosa, es la voz de Homero Simpson. Entonces está muy chido, para que vean, se van a meter al mundo azteca. Pero, hace rato tú comentabas, y tienes toda la razón, que esto es algo general y en todo el mundo. ¿No? Me comentabas casos allá de Europa, es igual, no nada más es México, es todo el mundo, se está desapegando mucho. Sí, pues la verdad es que ese es el sueño de cualquiera que haya querido crear una sociedad de idiotas, que es una ingeniería social sin precedentes. Porque lo que van a lograr es de veras una generación de retrasados mentales que van a creer lo que se les diga en una pantalla. Antes la pantalla era la de televisión, donde te decían la verdad que querían la política o la clase empresarial que a la mera hora es la que gobierna, y no aquí en México, sino en Nueva York. Pero ahora lo hacen a través de los youtubers, o sea, de los influencers. Los influencers también tienen línea, o sea, bueno, exceptuando influencers picudísimos como tú que buscas la libertad de México, pero bueno, llegará el punto en que vas a recibir las ofertas que todos reciben. Al final, bueno, digo, es que el objetivo de este podcast y contenido, porque no solo sale en Spotify, sale en todas las plataformas, es un poco conectar con las personas que conocen de ciertos temas como tú, con las generaciones que no les están llegando tan fácil esta información.
¿Cómo conectamos, por ejemplo, esta parte? Y creo que es fundamental en lo que tú buscas, porque tú tratas en tus libros de conectar el futuro, el presente y el pasado con los personajes, para darle un contexto. El tema es que hay tanta información, hay tanto contenido y hay tantas mentiras que, mira, por ejemplo, yo no entiendo, digo, con todo respeto a todos mis amigos que he ido a sus bodas mayas allá en Cancún, no tienen ningún fundamento histórico esas bodas. No tienen. Sí, todo el mundo no se casaban. Para empezar, no se casaban así. No se casaban en Tulum. De hecho, esa región de Tulum, Cancún, no existía. Ahí no está la comunidad maya como tal. Esas ceremonias son totalmente inventadas. No tienen ningún fundamento. No hay ningún códice maya que yo sepa que venga el procedimiento de un matrimonio. Así. Entonces, caes en esas mentiras porque no lees y no explicas. Lo dices aquí en tu libro. Los mayas no desaparecieron. Los mayas migraron al centro de México y de ahí se fundaron otros pueblos con otro esquema diferente. A través de estos pueblos puedes ver la cultura, cómo se casaban, si lo quieres ver así, que no se casan como se casan en Cancún. Digo, sé que les duele a muchos, pero no existe ningún códice que diga cuál es el procedimiento. Eso se inventó hace 15 años que se pusieron de moda las bodas allá. Y así con las bodas, muchísimas cosas, muchísimas ceremonias. También, por ejemplo, que tienen muchos años, nadie iba de nuestros ancestros con cuarzos a cargarse de energía en la pirámide. Correcto. Eso no existe. Sí. No existe, no hay ningún fundamento histórico que haya pasado eso. Eso se les ocurrió a los vendedores de cuarzos que se ponían afuera. Joyas de la postverdad, ¿no? Sí. O sea. Y entonces te empiezas a creer todas esas historias que tienen muchos años. Pero sí hay muchos líderes generadores de opiniones que, no digo influencers porque tengo muchos amigos que son muy inteligentes y traen un tema, pero le digo attentioners que te platican la misma historia y la dan por hecho. Y la das por hecho. Porque no la masticas. Yo cuestiono muchísimo las cosas, siempre, toda la vida. Es por lo que me honro y entonces, de ser tu amigo. Yo también, amigo. Cuestiono muchísimas cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y que mis amigos lo saben. El día de la Revolución Mexicana, en la escuela, donde iban mis hijas, que las saqué de ahí precisamente por eso. Cuando mis niñas se tenían que vestir pues, en honor a la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Qué es lo que hace todo México? Adelitas. Que sabemos que las Adelitas fueron mujeres súper violentadas. Pelearon la revolución y llegaron a ser la comida de los esposos de revolucionarios al maltrato físico de esa época. O sea, no son precisamente el ejemplo para seguir de nuestras familias. Sí, no son la princesa Lea. No. O sea, pero la ¿a quién les fue líder, bien? ¿no? ¿A quién les fue excelentemente en la revolución? A las esposas de los porfiristas, que generaron los grandes apellidos que hoy gobiernan este país. Así es. Entonces, si vamos a vestir a alguien para darle un contexto de que te vaya bien en la vida por ser mujer, como lo plantean estas fiestas, pues una viuda de Porfirio Díaz. Entonces yo mandé a mi hija vestida como conservadora porfirista, porque para mí es un valor de que mejor te va bien que una Adelita, ¿no? Y tuvo un problema que la tuve que sacar de la escuela. Claro, te enfrentaste a la verdad oficial. Claro, porque no debemos fomentar la meritocracia de esa manera. Entonces, aquí, pero hay que leer, hay que aprender, hay que conocer, y no hay que leer libros. Nada más métete a Wikipedia, que está muy acceso para que lo entiendas. Esos valores falsos no son los que me gustan. A mí no me gustan las bodas de Cancún. No me gusta el tema de la kermés de las Adelitas, porque creo que no hablan del México que somos. Claro. Porque todas estas historias es de la sumisión de las cosas. Lo platicas, de hecho, si abres tu libro, ¿por qué siempre que nos vamos a hablar del pasado, nos hablamos de la conquista? ¿Por qué no de todo el imperio que hubo, que no solo fue el azteca, todos los imperios que hemos tenido? No, nuestra historia siempre hablamos de la conquista. Yo no veo a los romanos hablando de la caída de Constantinopla
cuando valió la última parte de su imperio. No, hablan de Julio César, hablan de los 4 emperadores, hablan de esos son los grandes imperios. Los americanos hablan de todo su momento histórico, que hay guerra civil contra la esclavitud, que lo platicamos, hablan de sus grandes momentos. ¿Por qué en México, y a eso voy mi pregunta, seguimos buscando Tulum, seguimos buscando Adelitas, seguimos hablando de la conquista? ¿Por qué? Mira, has hecho que me encanta tu podcast, me encanta ser tu amigo porque además qué increíble la profundidad que tiene esto de la manipulación. O sea, yo creo y la verdad te voy a confesar que sí me he clavado al tema, por eso me encanta tanto tus podcasts, porque el tema de la manipulación siempre ha existido, pero ahorita es el momento de la época de oro de la manipulación, porque creo que existe una cosa que es el cerebro humano diseñado para procesar al universo, para sacar las deducciones de cómo está armado el átomo, la Vía Láctea, y para eso tenemos 100,000 millones de neuronas cada quien. Sin embargo, el cerebro tiende a ser perezoso, igual que cualquier otro músculo. Si fuera por un león, se la pasa tirado hasta que le da hambre. Claro. Y ahí estaría, ¿no? Ahí hay un caso, porque todo el tema es, ahorita les gusta a la gente más el TikTok, es rapidísimo todo, o el audiolibro para no tener que leer, porque el sistema en general es perezoso. Entonces, un ejemplo que me encantaría compartir con Crónicas Atómicas, porque este podcast va a ser una revolución. Muchas gracias. Me honra estar hoy aquí. No, hombre, a mí estoy súper honrado. Hay unos experimentos que han hecho los psicólogos desde la época de Skinner, ¿no? Que era tenían una paloma que pues tiene que comer ahí lo que le pongan de grano, ¿no? De maíces o lo que sea, y las palomas, pero de repente les habían puesto un implante en el cerebro en la parte del placer. Entonces, eso es un implante que se activaba cuando le picaban a una palanquita, se activaba y ella sentía placer en la zona del placer de su cerebro. Entonces, haz cuenta que la paloma tiene de este lado la palanquita del placer y de este otro lado donde le está la comida. ¿Qué crees que hacía? En vez de ir a comer, se volvió adicta de donde recibe las descargas eléctricas ahí. Entonces, ¿qué crees que pasaba dentro de 4 días? La paloma se muere. Se autodesnutre. Es lo que pasa con la gente con los drogadictos. Exacto, porque acostumbras a tu cerebro a una satisfacción que normalmente va mediada por ejemplo, cuando tú comes, el comer le genera al cerebro la idea, hay que decirle que lo hizo bien, entonces te hace sentir placer por comer, o por hacer ejercicio, o por hacer sexo, ¿no? Te dan placer porque a la mera hora le sirven a tu cuerpo, le sirven a tu sistema y a la especie, porque va a crecer, se va a reproducir o lo que sea. Pero cuando ya tú activas en la zona del placer, nada más, ya no está, el sistema no está recibiendo ninguno de los beneficios. El sistema de la recompensa, del reward system, como dicen, que está en el complejo límbico del cerebro, fue creado para estimularnos a que hagamos lo que sirve para la sobrevivencia, que es aprender más, comer más, hacer ejercicio, hacer sexo. Pero si tú ya obtienes el placer solo, vas directo a la muerte y a la extinción de tu especie. O sea, entonces creo que ahí es donde por eso me encantó tanto los podcasts que has hecho, porque van en ese sentido. Ahorita las redes sociales lo que están dando es esa estimulación rápida. El TikTok te da pura estimulación rápida, pero no información útil. No. Que es lo que tú buscas que sí se haga. Y es lo que humildemente tratamos de hacer en estos libros. Pero ¿por qué seguimos en el tema de la conquista? ¿Por qué seguimos siendo Adelitas? ¿Por qué estamos en ese esquema cuando no deberíamos? Tienes toda la razón. Es cierto. Lo que acabas de decir, las Adelitas y lo de las bodas mayas. A lo mejor se podría englobar en lo que se puede llamar mito viral. Mito viral es lo que yo creo que podríamos denominar a todo aquello que es falso, pero que es una idea rápida y fácil para viralizarse. Esas existen desde hace años y yo les diría, ¿cuántos de tu público no han escuchado toda su vida que solo usamos al 10% del cerebro? Sí, claro. Esa es una de los clásicos mitos virales de la historia. Todo el mundo lo repite sí, claro, es que ¿sabes qué? Solo usamos el 10%. Y yo digo, ¿de dónde sacaron ese dato? ¿De dónde? ¿Quién fue el primer güey que dijo esa soberana estupidez? Que no es verdad. Cuando tú hablas con cualquier neurólogo, neurocientífico, te diría, eso claro que no es cierto. O sea, usamos el 100% y hasta nos falta.
O sea, pero claro, alguien inventó eso, es una idea padre y se vuelve viral. Y creo que ese es el ejemplo de como tú mencionabas, los cuates que dicen que el cuarzo, vas con el cuarzo y te curas en lo alto de la pirámide. Esa es una idea tan fácil, rápida y simple y fascinante que se vuelve viral porque se vuelve contagiosa, ¿no? Oye, sí, que vamos, y entonces yo... No, pero creo que lo que dices es que la gente no quiere batallar. Es lo mismo, es el mismo esquema de las pastillas para bajar de peso. Sí. Los productos milagro. La verdad que dices, oye, Pfizer ha gastado miles de millones de dólares en sacar una... Bueno, no sé, vamos a poner una crema que no te dé reumas. Ah, no, pero aquí el que tiene marihuana y así, ya te lo saca. Sí. Porque siempre estamos en ese pensamiento místico. Sí. Y bajo esta idea de que mientras más personas lo repitan, entonces quiere decir que es verdad. Entonces, ahí donde de repente algo, no sé qué cosa pasó. El ejemplo Mandela, ¿no? El famoso... Goebbels lo decía, ¿no? ¿Sí? De una mentira 1000 veces se va a convertir en verdad. Sí. Sí, y yo, por ejemplo, a cada rato, incluso mis hermanas, que son muy inteligentes, las amo. Uh-huh. Pero a cada rato llegan con cosas que son mitos virales. O sea, sí. Oye, ¿ya viste que no sé qué, bueno, ahorita no se me ocurre alguno especial, pero no sé, o sea, lo del ejemplo de que Mandela, ¿no? El efecto Mandela. Que de repente todo el mundo, sí, ya se murió y no se ve muerto, simplemente se volvió algo mito viral y en la pereza cerebral, sí. La gente simplemente lo repite como un loro y yo creo que ese es el peligro para la humanidad. Porque hoy son puros loros que están repitiendo la tontería que dijo alguien ahí al lado y nada más está uno repitiéndolo hasta que... Y no lo corroboró. Sí. Y es lo que pasa, como lo decía, por eso hay tantos coaches como, ya sabes, este tema ya lo ha platicado Diego Rosarín muchas veces, porque de verdad son unas cosas que te dicen, que te venden estas famosas, lo mismo, lo que dice la pereza. Medicina 5 puntos para que te hagas millonario. Que no tiene ningún sentido. Sí, tienes razón. Hace rato decías cómo está haciendo un esfuerzo muy importante Diego Rosarín en eso, ¿no? Desmitificar. Desmitificar el tema del coaching y esto. Y me parece perfecto porque yo conozco a muchísimos charlatanes que siempre la ven así, que han hecho lana de eso. Y no nada más eso, o sea, incluso, no voy a llegar a ese punto, incluso en el tema de religiosos. Pero... ¿por qué esa parte de la meritocracia mexicana? ¿Por qué nos gusta estar siempre viendo lo malo de nosotros mismos? Como la conquista. ¿Por qué? Porque nuestra gran historia es la conquista. No hemos hablado ni siquiera, y de verdaderamente tenemos más de colonia española que de país independiente. Sí. Son 300 años y 200 años. Y que además fue una gran colonia. No hay, y fue un imperio. Por llamarle acá colonia, porque pero realmente no hay tanta información sobre la colonia como tal, y hay todas las evidencias del mundo. O sea, ahí sí se las doy a los que toman esas decisiones, que sí hay muchísima información de los aztecas, por decir, más que de la colonia. Sí. Entonces, ¿por qué ocultar? Entiendo que el tema es español, pero ¿por qué no darle otro valor a todo ese proceso que al final fundó México? Claro. Que la colonia fue importantísima. Y que España es grande y qué orgullo de venir de España también. Sí, o sea, pues son países que de alguna manera se fusionó con la cultura. O sea, y así es la historia del mundo, incluyendo en Europa. O sea... Polonia la inventó Leopoldo I. Lo platicas en Secreto Maximiliano. Cruel. Exactamente. O sea, son países que se forman también como nosotros. Pero ¿por qué ocultar la historia colonial de nuestro país que tuvo muchísimos próceres, muchísimas ideas y que fue un gran momento para toda América? Toda América, ¿no? ¿Por qué ocultar esa historia? Me encanta tu planteamiento porque creo yo que le diste al clavo al tema psicológico de toda América Latina. O sea, lo que nos tiene hundidos es ese complejo. El complejo de clavarse en que los europeos llegaron a destruir, en vez de pensar, o sea, imagínate que retrocedemos nuestro pensamiento, en vez de decir, mira, llegaron los españoles y destruyeron, o los portugueses, ¿no? En el caso de Brasil o lo que sea. En vez de decir, mira, soy heredero del Imperio Azteca y del Imperio Español. ¿Qué húbole? O sea, es como un británico. Un británico hoy en día... No, los romanos lo hacían. Herederos del imperio de los griegos. Sí. Sin duda. De hecho,
Alejandro Magno funda todo un concepto al punto. No, acá no Roma, pero funda la parte de Grecia, Macedonia. O sea, crean todo un concepto importantísimo de Egipto. De hecho, fue el primer faraón Egipto que no era de Egipto. O sea, generó y además todo un tema. Querido por los egipcios. Así es. O sea, él sí te agarraba de todas las culturas y las incorporaba como suyas para generar ese imperio. Y tiene razón. O sea, en lugar de nosotros agarrar, como México, nuestra parte colonial, nuestra parte prehispánica para formar un nuevo imperio en América, hablándolo así muy general, digo, no un imperio, pero sí como un orgullo cultural de América, no lo hacemos. Al contrario, lo tapamos, lo ocultamos, como queremos hacer como que nunca pasó. Incluso los españoles se sienten orgullosos de alguna manera de la conquista de los moros. Vas a ciudades que viven de eso. Viven de toda de ese turismo. A la Alhambra, ¿no? Guanajuato, por ejemplo, aquí vive del turismo colonial. De todo lo que hubo en esa época. Sí, es como una doble moral, ¿no? Sí. O sea, por eso me encanta tu podcast, porque además, qué padre, imagínate, o sea, es la más grande campaña que toda América Latina tenemos que hacer, desprogramarnos del complejo y sustituirlo por un super orgullo de la parte europea y de la parte prehispánica. No pensar, tengo que ser un indigenista o un hispanista. Oye, puedo ser las dos. Yo lo soy. Yo soy las dos cosas. Que existe mucho esa división. Existe mucho esa división porque, y más ahorita en este gobierno, pero, y ahorita lo ven polarizado, pero desde que yo recuerde, siempre hemos estado así. ¿Cuándo nunca hemos sido así? O sea, en México existe un profundo racismo hacia las comunidades indígenas. Existe un profundo, te digo, o sea, miedo de la apropiación cultural de la colonia. Existe, o sea, México es un país que culturalmente vive con miedo. Sí. ¿Por qué vivimos con miedo cultural? Claro, y mire, tiene razón. Hace rato que estábamos platicando sobre el tema de Maximiliano. Sí. Hay algo que a lo mejor muy pocos tienen claro, porque Maximiliano es como que el héroe o referente de los de derecha o de conservadores, ¿no? Sí. Que yo soy súper admirador de él. Pero él, o sea, se sorprenderían si supieran que él fue el primer indigenista. Y no por otra cosa, sino porque él decía, a ver, yo llego de otro país. Ya había ido a Brasil, venía de Brasil prácticamente. Sí, exacto, de Brasil, antes había estado en Italia. Pero él como que cuando ya le dieron la chamba de, oye, tú vas a tener un imperio gigante que se parece en tamaño casi a Europa. Y él llegó y fíjate, tuvo criterio, como lo digo porque tú eres mercadólogo, publicista, comunicólogo y además abogado, o sea, eres un picudazo. Abogado también no, pero ahí va. Pero Maximiliano por un momento llegó y pensó como mercadólogo. Llegó al imperio y dijo, a ver, que este imperio está padre, tiene lo hispánico, tiene lo indígena, pero pensó, ¿cómo le damos una imagen? Y fue el primero que dijo, fíjate, él cuando vio la pirámide de Teotihuacán dijo, esto es lo que tiene que ser. La publicidad de este país tiene que basarse en esto. Y él empezó a imaginar, tenemos que poner que los edificios de este país parezcan pirámides. No lo dijo porque dijera hay que quitarlo español, sino que hay que dejarlo español, pero también casi como un plan turístico. Si fuera Disneylandia, ¿cómo lo harías para que se vea único, para que jale a los turistas, para que haya una identidad? Y él pensó usar la parte azteca, o bueno... Sí, no llegó con un concepto de que México sea Europa. Así sino es. llegó con un concepto de tiene que ser el México prehispánico, hay que darle identidad al país desde sus raíces. Exacto, y no para quitar lo español, no, todo sumado, pero de una manera en que él lo vio integrado, o sea, tal como tú lo describes, que debería de ser. Pero lo que pasa es que los mexicanos nos tenemos que desprogramar de que están divorciadas las dos cosas, sí. O sea, tú lo has dicho, o sea, un español se dice, yo soy descendiente de fenicios, de cartagineses, de celtas y todo va junto, soy español. O un británico, yo soy descendiente de los anglosajones, de los vikingos, normandos, y sí, unos violaron a los otros. Sí. Pero todo eso soy yo. Y qué bien que seamos la suma. Pero nos estamos sumando más, déjame ponerlo mejor, nos están apropiando más en otra cultura. A final de cuentas, aquí ya en las escuelas, lo he visto, escuelas privadas, sobre todo, se festejan todas las eventos norteamericanos. Sí. Todos los eventos norteamericanos. El día de San Patricio. O sea, como el batallón de San Patricio. Hay un tema medio mexicano ahí, entiendo el batallón de San Patricio. Sí, porque pelearon a favor de México. Pero creo que sí es una confusión. No es lo mismo el batallón de San Patricio que el día de San Patricio. Sí. Y las escuelas no festejan el batallón de San Patricio. Festejan el día de San Patricio.
que es un festejo irlandés. Sí, 17 de marzo. Bueno, mi mamá es llamada Patricia, es una fecha sagrada para mí, pero tiene razón. ¿Qué tiene que ver? Halloween, por decir. Que tenemos el periodo de muertos. Que es divertido. Sí. Y haces el jueguito y está bien. Pero esa cultura sí se ha apropiado de la de nosotros de una manera importante, porque en las escuelas ya es parte de ese show. Todos los viajes de estudios de escuelas privadas que conozco son en Estados Unidos. O sea, ¿por qué admiramos tanto a los americanos? Que lo has dicho en muchos libros, creo que queda claro. Pero, ¿por qué es tan fácil para los mexicanos que culturalmente los americanos se apropien de nosotros? Mira, creo que me cae que siempre tocas algo tan increíblemente importante. Porque esto nos acaba aterrizando de nuevo en las ideas virales. O sea, idea viral, que son desde hace mucho tiempo. Sí. Ahorita son más virales, pero los gringos saben hacer que una idea sea empaquetada y que parezca un Milky Way, ¿no? Y el Halloween es el ejemplo perfecto. O sea, ellos han empaquetado mejor eso que nosotros para venderlo al mundo como una mercancía. Y aquí nos lleva a que esas culturas que han sabido crear envoltorios para vender su cultura son las que han dominado. Por ejemplo, los británicos, hay un estudio que a mí me encantaría compartir aquí contigo, porque es exactamente el tema de Crónicas Atómicas. Tú, o sea, vibra contigo el rollo. Cuando estaba en la época de los Beatles, sí, es sabido que participó con ellos un experto llamado Theodor Adorno. Theodor Adorno era un sociólogo que trabajaba para la Fundación Rockefeller y para algo llamado el Instituto Tavistock de los Rockefeller, que hacía investigaciones de ingeniería social. Entonces, este cuate fue el que él y su equipo empezaron a planear lo que era la música de rock. O sea, si te fijas, el rock es el que invadió al mundo. Sí, sí. La invasión británica famosa. Sí, del rock. La invasión británica. O sea, todo mundo habla más inglés y todo mundo está absorbido en la cultura anglosajona por el rock and roll. Y ellos pensaron casi cómo abstraer. Si tú oyes música polinesia, se va a oír así, instrumentos raros. Hacen estereotipas. Exacto. Estereotipas. Sí, llegan a una esencia, a una cosa súper estándar, así como esto. Sí. Y eso estandarizado es más fácil que se haga una idea viral porque es la más económica para el cerebro. Claro. O sea, si tú le das algo complejo, un rompecabezas, vamos a poner una manta estilo... Es muchísimo más vendible, claro, vestirte de en Halloween que hacer un altar de muertos y explicar por qué, claro. Exacto. Sí, o sea, quizás ahí donde México podría tomar ventaja de eso y hacerlo un poco más. O sea, cómo hacer más estándar, más vendible, más reproducible, más viralizable conceptos mexicanos. Digo, yo a mi manera... Bueno, los americanos lo hicieron con nuestra propia cultura, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, de repente, el Taco Bell. Sí, o la película Coco. Mexicano, la película de Coco. Sí, pero fíjate, ellos son los que la empaquetaron. Sí, ellos son los que marcan la narrativa de la cultura. Sí. Mexicana, por lo menos, ahí en su país. Y a nivel mundial, obviamente. Sí. Entonces, el tema de Taco Bell, para ellos Taco Bell es como la comida mexicana. O sea, un taco de una tostada con picadillo es la comida mexicana. Los nachos y hasta se puso de moda. No es una comida mexicana. La última gran comida mexicana de carácter mundial no es el taco. No es lo que más se come en el mundo. Es la ensalada César. ¿What? La ensalada César fue inventada en México. ¿De veras? Sí. Oye, a mí me fascina y bueno, ahora me enorgullezco. Lo pueden consultar un poco. Fue inventada, me parece que en la frontera en Tijuana o así por un chef que se llama César. Uno va a Italia y la pide, pero mira, no. Por eso, la ensalada César es un invento mexicano. Muchas gracias. No la ensalada César es un invento mexicano, por 100%. Muchos chefs que me escuchan saben esa historia, me imagino. Pero en teoría es más que los tacos, la ensalada César. Los nachos no son mexicanos, son Tex-Mex, inventados en Texas. Los burritos no son mexicanos, son americanos. Toda esa comida, toda esa apropiación de la cultura, es lo que de alguna manera platicamos. Pero bueno, vamos a entrar. Me dejas hipnotizado con estas últimas. Secreto alimenticio. Alimenticio de México. Sí. Claro, hay mucho de eso. Pero ahora, secreto azteca. La historia, ¿por qué concentrarte en la historia de Nezahualcóyotl? ¿Por qué que son 100 años antes de la conquista, hablando de eso?
Sí, no, 1400. Sí, 1417 es cuando mataron a su papá. Ajá. 1418, perdón. Y 10 años después, 1428, es cuando él se vengó y derrotó a Azcapotzalco y crearon el Imperio Azteca, él y sus primos. Pero llevas el libro un poco más allá y digo, haciendo un poco de referencia del tema del libro a todos los que nos escuchan. Trata la historia de cómo se funda realmente el Imperio Azteca, que no es la historia que nos cuentan en base a los mexicas. Y queda mucha evidencia en el libro y cómo nos platica Leopoldo de cuál es la verdadera historia, que no son los mexicas y que sino son otras culturas. Pero llevas el libro a una narrativa donde, bueno, mira, está bien, hay muchas mentiras, los verdaderos héroes no son los que dicen ser, incluso en el Imperio Azteca. Y bueno, pones muy alto a Nezahualcóyotl, que tuvo una historia, como tú dices, bastante interesante para hacer una película. Digamos que para los que nos ven que tienen edades similares, es la historia de León o de los Thundercats, pero más padre. Entonces, es más o menos así. Sí. Pero bueno, o sea, Nezahualcóyotl es nuestro león, no mexicano, si lo quieren ver así. Si quieren aprender realmente de la historia de cómo se funda realmente el Imperio Azteca y quieren saber quién es Nezahualcóyotl, tienen que leer el libro de Leopoldo, El Secreto Azteca. Pero ahí voy más allá. Luego te vas a una onda que me flipó totalmente con el tema de Aztlán, que es con lo que terminas. Que te vas, que es una gran, que decía Nayarit, no, Colima, o Nayarit, que dicen que Aztlán es de allá y que es un esquema mental Aztlán. Pero todas las evidencias históricas y arqueológicas es que Aztlán es Nuevo México. Sí. ¿Qué nos puedes decir eso? Con los Asi, ¿cómo se llaman? Perdón, se me fue. Los Anasazi. Los Anasasis. Que ese es digamos, la cultura madre del Imperio Azteca. Pues no, el Imperio Azteca, de la cultura prehispánica mexicana, sí, que viene del norte. Y que incluso aquí en Coahuila tenemos vestigios de esa migración. Aquí en la zona de Parras, en la zona de General Cepeda. Aztlán, Nuevo México. ¿Por qué? Fíjate, pues a mí... Creo que ya revelé el secreto, de hecho, del libro. Ya dijiste el spoiler. No es cierto. No, pero es que aquí lo padre es cómo llegar, cómo la información va conduciendo. Y además, yo creo que a mí me encanta contar los spoilers. No te preocupes, porque lo que al final de cuentas creo que la gente va a querer saber es el cómo se llega a todo esto, que también se los digo. O sea, pero... Básicamente a mí siempre me atrajo lo de Aztlán, o sea, pensé, ¿cómo Chihuahuas, ese lugar nadie sabe dónde está? O sea, ¿cómo pasa eso a un país? Si tú le preguntas a 10 personas dónde está Aztlán, te van a dar 10 respuestas diferentes. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es posible que un país no tenga claro su pasado? Yo siempre he pensado, y por eso todos estos libros, que son, imagínate que a alguien le dan un golpe en la cabeza y no te acuerdas de quién eres. Entonces llega cualquiera, oye, me debes lana, mano. Y tú, ¿what? ¿Te debo? Sí, me debes dinero, paga. O ¿sabes qué? Tú mataste a Kennedy. Pues arréstenlo. Entonces, cuando no sabes tu pasado, estás totalmente a merced de los demás. Te pueden hacer y deshacer, y es lo que le ha pasado a México. Sí. Entonces, el tema de Aztlán, como tú lo mencionas, mi queridísimo Enrique, es lo mismo. Estamos orgullosos de que venimos de Aztlán, pero ¿dónde está? ¿Cuál es? Si quieres real, hay mucha gente que dice, no existió nunca. Pero entonces yo digo, pues ¿cómo no podemos saber eso? Entonces ya cuando nos ponemos a explorar es donde empiezan los hallazgos interesantes porque digamos, hay muchos candidatos, ¿no? Hay quien dice que es La Quemada en Durango, que es un lugar padrísimo, a mí me fascina, pero pues ahí nos surgió una civilización. Eso fue un lugar de paso, como tú precisamente indicas. Sí, viene muy Parras es también un lugar de paso. Entonces, ahí en Nayarit, el Mezcaltitlán, la isla, es un lugar muy bonito, pero si tú analizas las referencias que están en los códices, tú ves las imágenes y se ve siempre una cosa que parece así como un gorro frigio, sí. Que es una montaña, Tepetl, y que está sobre el agua, sí. Y de ahí salen las tribus, ¿no? Entonces, sí. Siempre desde la antigüedad decían que eso, que tenía que ser una montaña y tenía que estar en medio del agua. Es más, y ni siquiera estaba claro si era en un lago o en el mar o dónde estaba esa isla. Sí, el códice dice eso, ¿no? Dice, la historia original
dice que es un pueblo que sale de una montaña en canoas. Así es. Tal cual. Sí, exactamente. Eso es. Puede ser, como dices, el lago, puede ser el mar, puede ser una isla, pueden ser muchas cosas. Sí, o sea, y fíjate, o sea, pero fíjate, nos da suficientes pistas. O sea, yo siempre he admirado el caso de Henry Schliemann, que es el que buscó Troya. O sea, siempre sí, claro. Todo el mundo decía, Troya no existe. Pues eso fue la imaginación de Homero. Y él dijo, no, pues ¿cómo no va a existir? Tiene que haberla. Entonces, él se puso a investigar, llegó y vio que excavó y sí, ahí estaba Troya. Todo el tiempo había existido. Entonces, estas crónicas nos van dando una pista. Hay una que literal y directamente lo dice, que es la de Juan de Torquemada, en su libro de Monarquía Indiana, literalmente dice que Aztlán estaba en lo que hoy se llama Nuevo México. Desde entonces se llamaba Nuevo México. Así lo dice. Y cuando tú te pones a ver en ese proceso de investigación, dices, bueno, hay otro punto también. Eduardo Matos Moctezuma, que es el mejor arqueólogo que existe ahorita en México y que acaba de recibir el premio de Princesa de Asturias, él se ha enfrentado a la verdad oficial. Él tal cual ha dicho, es que no solo no es cierto. Criticó el gobierno, de hecho. Creo que escuché de Salmerón que se lo reventó. Sí, pues por lo mismo, ¿no? De que... Pero yo digo que Salmerón es muy buen historiador. Él me ha criticado a mí también. Sí. Pero yo pienso que es un gran historiador. O sea, yo nunca, no creo en el enemiguismo, ¿no? De que, como él me hizo X, yo también, no, pues pienso que es un gran historiador. Pero, ¿por qué no con toda la comunidad buscar el diálogo? Y en vez de que todos estemos echándonos piedras, o sea, no somos neandertales. Cuando se trata de Matos Moctezuma, es un tipo valioso, porque no se quiere escuchar lo que él está diciendo. Lo que él dice es que esta idea de que llegaron los migrantes y vieron un nopal, y que llegó un águila y estaba devorando una serpiente, eso hoy se sabe que no ocurrió. No ocurrió. Eso es un mito que fue creado por uno de los emperadores aztecas, Itzcoatl, el primero. Sí, el primero. Y que eso fue malo que lo hiciera Itzcoatl. No, fue excelente. Yo admiro a Itzcoatl. Yo siempre creí eso, te voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque yo, en un proyecto que estaba trabajando, literal en una carretera, vi un águila comiendo en un nopal. ¿De veras? Yo. Y dije, claro, si yo lo vi en una carretera literal, un águila comiendo una serpiente arriba de un nopal, te lo juro. Allá por la zona de Cadereyta. Dije, seguramente debe ser algo más común de lo que pensamos. Bueno, hay que ir a fundar algo ahí, mi hermano. Pues, ahí recibiste un mensaje de Dios. Fue por el penal de allá de Cadereyta, como a 2 kilómetros. Ahí me pasó. Había que escarbar ahí. Pero fíjate, a lo mejor sí. Pero dije, a lo mejor es más común de lo que pensamos. Por eso dije, seguramente el mito puede ser real. Digo, por una experiencia tonta, ¿no? Pero sí. Bueno, pues decía, sí. Entonces, sí, es parte de nuestra... Digo, el nopal, la serpiente, y es parte importante de la historia... Es que tú lo manejas como la historia oficial mexica. Sí, y yo me considero mexica, ¿eh? O sea, y con mucha honra y felicidad. Sí. Bueno, también tengo antepasados tlaxcaltecas, pero... Que de hecho Saltillo tiene ese pasado tlaxcalteca. ¿Quién? Saltillo. Claro, sí, porque los trajeron para acá. Aquí se fundó con tlaxcaltecas, que de alguna manera pones como una de las culturas madres del Imperio Azteca. Sí. Real, la verdadera. Sí, es que fíjate, o sea, bueno, y yo también, yo sería muy presuntuoso si yo dijera que la historia que está en el libro secreto azteca es la verdadera, porque, y agradeciendo inmensamente tus palabras, mi hermano, porque yo admiro tu podcast, te admiro a ti como comunicador, pero yo creo que en esto nadie puede agarrar la primera piedra y decir, yo tengo la verdad. O sea, y lo digo dirigiendo sobre todo a Salmerón, que considero un gran historiador, pero es un ególatra, eso es la verdad. Y yo creo que en esto ese es el enemigo. Nadie, o sea, si algo es cierto, es que nadie tiene... Nadie es dueño de la verdad. Sí, no, eso no existe. Es más, metafísicamente, filosóficamente, incluso en la formación de los abogados del derecho, se sabe que la verdad objetiva es inalcanzable. No tenemos ni siquiera recursos perceptuales para cachar literalmente la luz que llega al ojo. Ya es 50 milisegundos el pasado. Bueno, es claro, la teoría de relatividad de Einstein trata de eso. Él dice que el 40% de las estrellas que vemos en el universo ya no existe. Sí. Porque están tan lejos que las seguimos viendo el pasado. Sí.
Exactamente. Pero entonces lo único que podemos hacer es ir aproximándonos a versiones cada vez más verosímiles. El tema de lo de Aztlán y por qué es tan debatido de que si llegaron a la migración. Yo sí creo en la migración. Pero ¿quién está evitando esa narrativa de que no es Nuevo México? O sea, hay otras líneas que dicen, no es cierto. Mira, yo aquí o de sí. plano no se ha investigado. Aquí no. Sí, yo creo que eso es. Hay muchos autores que ya han dicho, claro, lo más probable es que sea ahí. Pero no se le ha dado mucha difusión, yo creo que en cierta forma por pereza o porque algunos quieren que sea aquí en nuestro territorio nacional, pero también hay un componente en el otro lado del río Bravo, que es el siguiente. Y eso lo pongo a discusión me encantaría saber tu opinión política de esto. Porque lo que pasa es que en Estados Unidos, sí, hay equipos de fútbol que dicen, sí, nosotros traemos aquí a los indios Sioux y sí, claro. Pieles Rojas, ya que ya ahorita ha sido tema de que hasta los han tenido que quitar de los cascos de equipos de fútbol americano. También ellos están viviendo un tema muy raro en cuanto a eso, de desnaturalización de las cosas. Pero lo cierto es que a un gringo en general, al gobierno gringo no le conviene que las comunidades de nativoamericanos se empiecen a empoderar. Ejemplo, existe la nación Navajo, ahí se les llaman naciones. Nación Sioux, Nación Navajo. Que de hecho son los 4 puntos de Nuevo México, que es donde están las cuatro exactamente. 4 naciones, si lo queremos ver así, justamente en Nuevo México. Que plantearía que los navajos y los Sioux de alguna manera son parientes anteriores nuestros. O parientes de los mexicas. Sí. Que después de alguna manera en combinación se convierten los aztecas. Exacto. No los mexicas, lo que planteas es tal cual como tú lo describes, Enrique, porque, bueno, es decir, yo estoy diciendo una versión que creo que es la más próxima a la verdad, pero claro, no es la verdad absoluta, o sea, nunca la vamos a ver, solo Dios sabe. Es debatible, ¿no? Es debatible, pero muchas razones hacen pensar. Lo que sí es cierto, o sea, hay muchos cuates que dicen que la narrativa que nos contaron de las 7 tribus está mitologizada y se puede entender. O sea, que llegaron y un tipo llamado Tenoch, que significa tunal, llegó a un lugar donde vio el águila y que resulta que es un tunal, pues también es mucha casualidad, ¿no? Suena mucho a cosas que pasan en la Biblia. En la Biblia se nota también, o sea, y bueno, yo soy creyente, pero también se nota que en la Biblia hay cosas que fueron hechas a posteriori. Un ejemplo, por ejemplo, los romanos. Los romanos decían que ellos descendían de Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Pero resulta que el nombre ¿por qué se llama Roma? Es porque había un río que se llamaba Rumum, pero en un idioma anterior, el de los etruscos. Los etruscos vivían antes que los romanos, y cuando los romanos llegaron, seguramente se dieron de catorrazos, eso es un hecho, pero cuando ya quedaron en dominio los romanos, el río se seguía llamando Rumum, y ellos decían, hubo un momento que decían, pues, ¿cómo explicamos esto? O sea, Rumum es una palabra que en el idioma etrusco significa el fluir del agua, o el fluir de la leche. Entonces, alguien dijo, pues, invéntate lo del Rómulo y Remo. O sea, nunca se va a saber quién fue el que creó eso, pero es la manera en que trataron de apropiarse de algo que ellos no sabían, y para entender por qué se llama Roma. Bueno, lo hicieron perfectamente con la religión católica. Ellos inventaron la religión católica, que es apostólica y romana. Así es. Entonces, ellos inventaron Roma, en el primer concilio de Nicea, con Constantino, inventa la religión católica porque había una crisis de gobierno muy fuerte. Entonces, ante el gobierno y la religión era lo mismo. Si hay problema con la religión, politeísta en este caso, había problema con el gobierno. Y dicen, escuchamos no podían ser evidentemente judíos ni musulmanes. E inventaron su religión gracias al tema de las historias, porque habían sectas con Jesucristo, pero eran historias judías. Sí. Por eso la mayor parte de la Biblia son las cartas de Pablo. Sí. Porque Pablo es el único que no conoce a Jesús, es el único que valida un poco la generalización de la religión, y de ahí se agarran. Por eso Pablo es la mayor parte. Si tú lees las primeras Biblias que se escribieron, sobre todo las del Concilio de Nicea de todos esos años, no viene la historia, por ejemplo, del que tire la primera. Eso lo hizo un monje franciscano precisamente mucho tiempo después. Las primeras versiones de la Biblia no vienen. Entonces, me refiero al punto de que los romanos son maestros para crear. Sin duda. Sí. Y crearon su imperio, crearon su religión. Y a lo mejor esa
crisis de identidad a lo mejor fue lo que al final nunca pudieron consolidar su proyecto por más años. Y al final cayó. Sí, fíjate que es cierto lo que dices, porque fíjate, llama la atención que el Papa se llama pontífice. Es la palabra que tenía, tal como tú lo acabas de decir. O sea, era el ministro de Júpiter. Y a mí siempre me llamaba la atención, ¿cómo es que tuvo la imagen que tenemos normalmente de la iglesia? Es un templo que generalmente es una copia de los templos romanos. Sí, claro. ¿Por qué no? Si son de Galilea, de Judea, ¿por qué no las iglesias que conocemos son parecidas a un barco? Si eran pescadores. O que los motivos fueran todo eso se perdió. Apostólica y romana. Es una religión romana, literal. Y las iglesias tienen que ser iguales a las que están en Roma, sí, que están inspiradas en los griegos. Eso va a ser así toda la vida. Sí. Y de hecho, precisamente la religión católica ha sobrevivido tantos años porque siempre ha sido así. Sí, es la heredera del Imperio Romano. Así es. Sí. O sea, realmente es nada más que pues con un dios diferente, ¿no? Ya lo que quiera querer cada quien. Que yo sé que tú eres jesuita, ¿verdad? Sí, tienes esa formación y entonces que eres mucho en esa parte. Digo. Bueno, y en todo el resto de preparatoria además estuve más bien con los legionarios. Ah, es verdad. Sí, estuviste con los legionarios. Tu mamá estuvo en legionarios, ¿no? O sea, tu mamá era... Sí, ella participó muchísimo con el Reino de Cristo, Regnum Christi y eso. Sí. Entonces, bueno, regresando al tema de Aztlán de Nuevo México. Sí. Muy difícil. Veo que, imagínate que de repente los americanos, que no era territorio americano en ese tiempo, obviamente. Es que imagínate la bombota. Imagínate que los americanos digan, nosotros fundamos México. Pero fíjate, aquí lo que estaría increíble es que ellos exterminaron a los nativoamericanos, a diferencia de los españoles. Los españoles, mal o bien, o con injusticias o sin ellos, pero absorbieron a la población, no la exterminaron, a la población indígena. Ah, no, bueno, es que ahí son tres historias. Por ejemplo, Brasil. En Brasil lo manejaron muy bien. O sea, de alguna manera dejaron a las poblaciones indígenas intactas. Nada más dejaron el idioma, el portugués. México, pues, colonizó, medio esclavizó, medio integró. Pero los americanos, británicos, de alguna manera, exterminaron sí, ahí sí es un genocidio. Ahí sí fue diferente. Y fíjate, algo que te va a encantar, mi queridísimo Enrique, es que el responsable de ese exterminio, o sea, el que llevó a cabo la mayor parte del exterminio gringo a las comunidades nativoamericanas, es el que antes fue embajador de México y es el responsable, Joel Robert Poinsett. Bueno, como se diga en inglés, ¿no? Joel Robert Poinsett. Pero ese cuate primero fue aquí embajador, fue el que organizó todo para que se separara Texas, y ya después le dieron de premio ser secretario de guerra, y como tal, le dieron la chamba de ya la guerra india, como le llaman, y fue un exterminio. Sí, claro. Pero entonces, imagínate, a las reservaciones, ve cómo las dejaron, las reservaciones de hoy. Entonces, si de repente saliera que Aztlán es la madre patria, lo que ocurriría es, número uno, los mexicanos tendríamos la sensación de tener más derechos de recuperar eso. Las naciones indígenas, sobre todo, Sioux Hopis y Navajos, y los Comanches, por ejemplo, de repente dirían, oye, ven a más, o sea, entonces yo creo que los gringos dicen, mira, déjale ahí. Sí. Mira, ¿cómo explicar, por ejemplo? Hay dos puntos arqueológicos increíbles en Estados Unidos que salen en secreto azteca. Uno es Cahokia, en el río Mississippi, que es una ciudad, haz de cuenta, tipo, bueno, no tan grande como Teotihuacán, pero huge. ¿Por qué no tiene más publicidad? Tiene más publicidad Disneylandia, pero yo creo que al gobierno... Tiene más publicidad el Álamo ahí en San Antonio. Sí. Y tú compara, o sea, ¿no te gustaría ir a ver, las pirámides también al gobierno de México no le ha convenido porque dices, oye, aquí tenemos Teotihuacán, ¿para qué hacer que vayan a la región de los Anasasis? Sí. Que es donde en este libro secreto azteca está la teoría de que ese es el punto de origen real. Que está increíble la zona, cómo construyeron abajo de un acantilado. De un acantilado. Sí. Y es, digo, si eso estuviera en México, más de lo que tenemos, no, hombre, fuera una cosa. Y en el norte, o sea, estuviera en Chihuahua, Sonora, una cosa así, sería un punto súper exploradísimo. Sí. Y de hecho, fíjate, lo que pasa es que tú mencionabas, y tienes toda la razón, como la ruta de la migración sí está clara. O sea, la migración sí es verdad. Tal vez detalles ya de que se llamaban X o Y o Tenoch, ya sea mito. Sí. Pero de que existe una migración del norte, existe una migración del norte. Sí.
Y la huella, por ejemplo, la esposa de Miguel León Portilla, Sí. ella es lingüista, glotolingüista, glotocronologista. Es algo raro, pero haz cuenta, así como existen los que estudian los genes, Sí. hay quienes estudian los idiomas y lo meten a la computadora un idioma y otro y van viendo cuándo se separaron. Entonces, con ese sistema, fueron sacando un rastro de la lengua náhuatl. Puedes ir viendo cómo se... Fue evolucionando a través de sí. la migración. Ajá. Por ejemplo, el Cora, y está el mayo, todos esos son idiomas, el huichol, están relacionados con están súper pegados al náhuatl, son primos, das cuenta. Pero esto te va llevando a algo que ella y muchos otros investigadores metieron, das cuenta, computadoras como HAL, metieron todos estos idiomas, y a la mera hora la computadora dijo, ok, ya puedo sacar cuál es el punto de origen, y es exactamente alrededor de esa posición. En Four Corners, conjunción, como tú dices, ¿no? De Arizona, Nuevo México, Colorado, Utah. Además, pues es un tema de fronteras cuando nos quitaron ese territorio, pero en teoría son prehispánicos mexicanos. Sí. Los navajos, los sioux y todos eran mexicanos. Y de esa zona viene toda esa parte. Sí, son nuestros hermanos. Sí. Y hay un punto también, mi queridísimo Enrique, porque hay un punto que es... Ay, ¿cuál era? Bueno, este punto es muy interesante. O sea, según todas las crónicas que hablan de la migración, de que cuando salieron de Aztlán y de Chicomostoc, las tribus nos remontan más o menos, varían fechas dependiendo de la crónica, pero más o menos es en el año de 1063. Y entonces lo que está curioso es que cuando tú analizas la historia de este lugar, Chaco Canyon, que es donde estaba la civilización Anasazi, que insisto, o sea, es un lugar increíblemente fascinante, parece de película de ciencia ficción. Sí. Y hay toda una historia de cómo se vació. O sea, de la noche a la mañana era una ciudad populosa, llena de gente, comercial, con éxito, y de repente abandonaron la ciudad. ¿A dónde se fueron y por qué? Pero lo malo es que las huellas están ahí mismo. O sea, hay cuates que ya excavaron huesos y esos huesos indican que llegó otro grupo a invadirlos y los aniquilaron y crearon canibalismo y por eso se tuvieron que escapar. Entonces, si uno ata cabos, y fue casi en el mismo año, 1050, y lo otro es 1063, vas haciendo como que los cálculos y dices, a algún lugar se tuvieron que ir los que escaparon de esa masacre. Entonces eso va respaldando las posibilidades de que esos cuates, o bien los que los acabaron, o bien los prófugos que dijeron hay que escapar, hay que ir a algún lado, y acabaron migrando. A lo mejor ellos son los que acabaron siendo Tenoch y compañía. O sea, eso es que es lo increíble. Y aparte todo esto nos remonta antes, porque ¿de dónde venían los que destruyeron a Chaco Canyon en la zona de Anasazi? Y ellos venían de California. Entonces, a la mera hora, y todo esto, a la mera hora, la teoría acaba en que fue un cambio climático que sí, pues existió, se llama el periodo cálido medieval, que ese es el mismo que fue responsable de que los vikingos invadieran Europa, porque se volvió inhabitable Escandinavia. O sea, en varios lados del mundo hay pruebas de que sí hubo un cambio climático global y que tal vez ese es el que hizo que hubiera un movedero de grupos. Población, de migrantes. De grupos. Está diciendo que tu próximo libro va a ser Villa. Y ya platicamos un poquito de por dónde va la onda. ¿Va a haber un secreto 4 transformación o no? Bueno, mira, la verdad es que yo todavía no podría saber en qué acaba. Yo quiero que acabe bien, porque yo tengo la esperanza de... Yo creo mucho del sustento de la 4ª transformación en cuanto... Por ejemplo, el libro secreto Pemex, o sea, hay quienes dicen, no, ¿para qué tener refinerías? Hace rato yo platicaba contigo y me encanta tu enfoque, porque esta idea de que ya no hay que explotar petróleo porque vienen las energías limpias, yo siempre le digo a todo el mundo, a ver, tú decías hace rato y tienes toda la razón, al hacer el cálculo, como experto de energía que eres, de que cuántas hectáreas necesitas para encender 300,000 focos. Y la verdad, si pensamos que aquí en este estado, hermoso estado, está Enel Villanueva, que es una de las plantas solares más grandes que hay en el mundo.
Pero para poder darle energía eléctrica a México, como lo da la CFE, necesitaríamos 1,000 de esas. Y esa, si no me equivoco, costó $700 millones. O sea, necesitaríamos 700,000 millones de dólares. Sí. No los tenemos. No. Entonces los que dicen, ya truena Pemex, ya que se hunda, mejor no hacer refinerías. Si mientras tanto seguimos comprándole la gasolina a Estados Unidos y no hay todavía las plantas solares. Entonces mucha gente lo que dice es discurso que son idea viral, hecha por propaganda, por lobbies, que lo que quieren es que México no fabrique su gasolina porque nos la venden. Yo lo platiqué mucho y fui muy incisivo en mis redes sociales de que debía apoyarse la reforma eléctrica que planteaba este gobierno porque sí quitaba muchísimos problemas y le da un enfoque que necesita el país para obtener esa independencia que tanto se busca. Que yo sí prefiero ser independiente energéticamente porque México lo tiene. Sí. Pero hay muchísimos intereses de americanos, sobre todo y europeos, que no permitieron esto. Y en este caso ahí sí, el PRI y la oposición se fueron con eso, con esa onda. Con el único discurso de energías verdes que no tiene ningún sentido. Sí, que es propaganda. No tiene, pero es propaganda. Y no tiene ningún sentido. México sí necesita mayor independencia y está sacando. Sí. Y ahorita, no hay paneles solares suficientes para ser independiente por ahí. Se abandonó el tema de la energía nuclear que tuvo su momento. Pero México tiene petróleo, tiene mucho, tiene gas y tiene mucho. Y se tiene que sacar. O sea, al final de cuentas, estamos cayendo y eso, la verdad, por eso fui tan incisivo en ese tema en específico, porque estamos haciendo lo que los demás quieren que hagamos, los demás países, y no estamos viendo lo que ellos están haciendo. Claro, qué bien. Entonces, Estados Unidos está siendo cada vez más independiente energéticamente, propio. Y los big players de todo esto lo están haciendo, pero le dicen a los demás que no. Claro, mira, yo entonces, creo que y caemos nosotros aquí en México en ese discurso, y ahora resulta que por energías limpias los americanos sí pueden contaminar, pero México no. Y dije, ¿por qué seguimos atados en el pie con esto? Claro. Entonces, eso creo que cometió un error la oposición. Si realmente, se me hizo muy exagerado que traidores a la patria y esto, la verdad que se me hace un discurso también propaganda del otro lado, pero cometió un error. O sea, México tiene que ser súper independiente en tema energético. ¿Cómo está Rusia ahorita con Europa? Los tiene súper amarrados porque son los que le surten el gas, porque Europa nunca pudo ser independiente al tema energético. Por supuesto. ¿Por qué? Porque los rusos le hacían lobbying y México va a caer en eso tarde o temprano. Sí. Y van a caer en ese discurso y ahí van a celebrar así los valores traidores a la patria, ¿no? Sí, de acuerdísimo contigo, porque de hecho Europa, si no me equivoco, 65% de toda la energía que consume viene de fósiles. Sí. Y vienen de Rusia. O sea, o de Noruega un poquito, pero como tú dices, o sea, esta cantaleta de que las energías verdes ya llegaron para cambiarnos la vida y que ya mañana nadie saque petróleo, solo le conviene a los que le venden petróleo, a los tontos que se creen en el discurso. Claro. Y aquí a mí me asombraba que cuates como Ricardo Anaya, él saca la cantaleta, es que ve el gas, o sea, fíjate, él empezó con este rollo de mira, y con la planta de atrás, esta cosa produce combustóleo, que es una basura, que no debería de haber, y te pones a ver, el combustóleo es responsable del 13% de la electricidad de todas las casas, industrias y países. El otro 66% es el gas que nos venden los gringos porque nosotros de mensos no lo sacamos de Así aquí. Es. Lo quemábamos hasta hace poco. Sí. Porque no teníamos manera de ponerlo en la red. Lo quemábamos. Pero hace rato tú decías algo increíblemente importante, que es cuando de repente funcionaron mal los ductos de Gringolandia y sin querer queriendo nos cerraron la llave, se quedaron 5 estados sin electricidad. Ajá. Y lo único que salvó fue el combustóleo, que Ricardo Anaya quiere que ya ni siquiera eso se saque. Si no hubiera el combustóleo, ¿te imaginas? No nada más era el tema de las casas, era el tema de la energía, de las empresas que paras. Son temas de muchísimo dinero que afectan. Sí. México, afortunada o desafortunadamente, tiene un poder energético muy fuerte que no ha sido explotado por intereses que quieren otros. Este gobierno, de todo lo que te pueda criticar de que tiene este gobierno, que muchas cosas ha hecho muy mal, otras cosas bien, este tema de la independencia energética me parece que está bien.
y no podemos irnos con la cantaleta de las energías limpias. Esto, por ejemplo, aquí en Coahuila, beneficiaba mucho el movimiento del carbón con esta reforma. No, pero es que el carbón contamina. El carbón solamente utilizan el 12%. En Alemania utilizan el 47%. Alemania. Entonces resulta que los alemanes sí pueden quemar el 47%, generar energía con el 40% de carbón, pero México no, porque estamos en la onda de energías limpias. Sí, y porque somos pericos repetidores. Y porque somos... Entonces dije, mira, entonces los demás sí pueden y nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque contaminan. Cuando todos los demás, los ponderantes, contaminan. Entonces dije, volvemos otra vez al esquema. A que somos una sociedad de manipulados. Somos países, no nos hemos sacado de la cabeza que somos un país que es conquistado. Y no le damos al vuelco a ser un país conquistador. Y creo que ya hay movimientos proenergéticos, en este caso con la reforma eléctrica, que se dio claro esa batalla, y que la oposición tuvo un pensamiento súper retrógrada en el esquema, súper retrógrada, y seguramente ahí estaban lobbies de Estados Unidos, claro, que arreglaron con ellos, que están y seguimos en el mismo, Anaya. y seguimos en la misma trampa, de estar siempre con pie en el cuello. Y eso es parte de lo que cómo se repite la historia, porque en el secreto azteca que tú tienes sucede lo mismo con otras circunstancias. Sí, sí, porque la historia se repite, ¿no? O sea, pero fíjate, aquí tú mencionabas también un punto, o sea, cómo la radicalización existe de los dos lados y nos convierte en un país neandertal, porque yo, fíjate, con todas las cosas que está haciendo acertadas la 4T y en la energía, yo siempre les digo a todos los que dicen, oye, la soberanía energética es un concepto antiguo. Eso es de los 70, soberanía energética. Yo digo, a ver, concepto antiguo, ve hoy a Estados Unidos, lo que tú dices, ellos no le llaman soberanía energética, le llaman seguridad estratégica. Así y es hoy. Es más, es la política de Biden, como tú dices. Sí. Pero aquí como dices, nos doran la píldora y nos tratan como manipulados. Pero yo que dice, Europa no quiere ser independiente energético de Rusia. Sí, claro que para ellos ya es una prioridad. Claro, la seguridad estratégica energética. Que aquí dicen, no, es soberanía energética, pero si ya vives en París, no, aquí sí. Aquí sí, en Alemania. Ahí se queman carbón, sí, pero aquí plantan más árboles. O sea, una onda. Sí, y la gente siempre pensando en un sueño. O sea, si es que ya vienen las energías limpias, yo siempre digo, ¿dónde? O sea, tú tienes este argumento clarísimo y numéricamente incuestionable de cuántas hectáreas se necesitan para prender 300,000 focos. Sí. Pero la gente, mira, un ejemplo. ¿Ves que se ha puesto de moda que alguien puso de moda que hay un tesoro escondido de México? Y que, y todo el mundo diciendo, ya ves, tenemos uno que nos dejó Porfirio Díaz. Sí, claro, ya sé pero que cada vez que es un seguro ahí extraño. Es algo bien raro, que cada vez que alguien se mete a investigarlo, resulta que, ¿cómo es posible que si eso fuera cierto, no ha salido? O el ejemplo, cuando dijeron que México es la reserva más grande del mundo en litio. Esos son como que de los mitos virales. O sea, sí tenemos grandes reservas, pero eso todo circuló por todos lados. Todo el mundo dijo, somos la reserva más grande del mundo. Pero tú viste que alguien dijera, oye, somos la reserva más grande del mundo. Hay que vender la casa y vamos a, así como el viejo vamos a comprar un terreno allá. ¿No? Todo el mundo decía, mira, qué padre, somos buenísimos, mira, reserva más grande del mundo. Ni verificamos la información, ni tomamos acción. No, y al final en ese caso de litio, se puso porque Elon Musk andaba buscando para sus pilas y posiblemente haya negocio con eso, como cualquier otro mineral. Pero nunca fue un esquema de, ok, te vendo el litio, pero tienes que fabricar las pilas en México. Claro. No. País bananero. Agarra y vende y saca. Materia prima. Materia prima. No. ¿Quieres litio? Tienes que fabricar tus pilas en México. Si no, no te voy a surtir el litio. Para eso, de alguna manera, quiero pensar que es el esquema que van a buscar ellos, porque de alguna manera lo nacionalizaron, entre comillas, que es un esquema legal más que nada. Pero lo que tú dices, o sea, esa información viral que nadie sabe, que ves en Facebook, que ves en todas las redes sociales, que no te cuestionas. No está mal que lo veas, no está mal, pero creo que cada quien tiene que ser responsable con tanta información que hay, de revisar las fuentes. Sí. Totales. Porque si te fijas, por eso ahorita es el momento de las redes digitales. Sí. Los medios tradicionales están en una crisis enorme. Pero ya también le entraron a este juego por audiencia de generar esos contenidos
Basuras. Basuras. Sí, es que ¿sabes qué? Son lo digestible. Haz de cuenta, lo que platicábamos de la paloma que más fácil le pica la palanca para estimularse, o un Mickey Way. O sea, la idea viral tiene que ser atractiva, fascinante, aunque no sea cierta. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿cuánta gente no dice que existen los Illuminatis? O que, bueno. Sí, bueno, viene de películas de Hollywood, viene muchísimo. Que tocas el tema del libro, por cierto. Sí, pero la gente ya no le importa certificar lo que está diciendo. No. Es nada más, si la idea está padre y es fascinante, especialmente si involucra extraterrestres, uh-huh. Y a mí me encanta, ¿eh? A mí también. Y yo he visto. Está padrísimo. Así, ¿Sí no te platico esa historia 2 veces. Y mis amigos y primos que me conocen, también estuvieron ahí. Prométeme que harás un programa de eso. Estoy en compartiendo esa idea. Sí, me encantaría porque es un tema que he estudiado mucho también, el tema de... No el tema, soy un aficionado a la astronomía, pero he visto el tema de más científico, ¿no? No tampoco así. Pero bueno, eso es tema de otro podcast. Harina de otro costal. Es harina de otro costal. Leopoldo, te agradezco muchísimo por venir a No, yo estoy agradecidísimo contigo. ¿Qué quisieras decirle a la gente que nos escuchas? Yo les quisiera decir que compartan y repliquen este podcast y todos los de Crónicas Atómicas lo más viralmente que puedan, porque la única forma que tenemos de combatir a los virus nefastos es con los virus benignos. O sea, uh-huh. Una guerra viral. Una guerra viral. Donde lo mejor sea lo que prevalezca, como este programa. Y les recomiendo muchísimo que lean el libro más nuevo de Leopoldo, Secreto Azteca, Secreto Maximiliano, es de mis favoritos también. Revísenlo, cómprenlo y van a aprender otra versión de la historia. Leopoldo, muchísimas gracias. Enrique, yo te agradezco. Es un honor ser tu amigo y es un honor estar aquí. Y además, que se siente la vibra de la nave Discovery de 2001 Hay Hal que nos está viendo. Así es. Está Hal y el espíritu de Dave Bowman. ¿Sabes por qué se llama Hal? Algorítmica, algo. No. Porque querían que se llamaba IBM. Pero les iban a demandar. Y es la siguiente letra de cada una. Wow, no me la sabía. Bueno, yo te diré una que tal vez no te sepas. Cuando estaban escribiendo el guión, no sabían el final. O sea, imagínate cómo era antes el cine. Que se arriesgaban. Sí. A que no sé cómo va a acabar, pero ya estaban grabando. Y no sabía, todo el final tan titánico que sabemos todos. Buenísimo, fue que se les ocurrió ahí. A Arthur C. Clarke y a Stanley Kubrick. Muchas gracias, Leopoldo. Gracias a ti. Hasta luego.